Buenos días, Argentina. Buenos días, República. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el horario que nos esté escuchando en algún rincón de la República Argentina. Nos subimos ya a la ruta de la información para recorrer el país del interior sin fronteras. Una creación de Neuquén Producciones para la Federación Argentina de Radiodifusores de Baja Potencia, FARVAP, y la Asociación Patagónica de Radiodifusores de Frecuencia Modulada, APAR FM. Todo lo que hay que saber sin fronteras. Recorremos el país del interior. En la conducción, el periodista Ricardo Huarte. En los controles, musicalización y puesta en el aire, Tito Huarte. Y todas y cada una de las operadoras y los operadores que toman la señal desde www.farvap.com. Saludamos a quienes nos acompañan desde el portal de noticias www.noticiasinfronteras.com. Dirección: Marisa Noemí. Producción: Rocío del Pilar. Comercialización: Luz Marisa Luján. Y a todo el equipo de producción que desde La Quiaca a Tierra del Fuego y desde el mar a la cordillera hacen posible este programa Sin Fronteras. Síganos en la web o en las redes: Facebook, Radiodifusores Patagónicos. En nuestra fanpage, Sin Fronteras Radio TV. Súmese al grupo de Facebook Noticias Sin Fronteras. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, Sin Fronteras Radio TV. Síganos en Instagram, Sin Fronteras Radio TV, y en Twitter, @sfronteras. Participe desde cualquier rincón del país del interior. Los protagonistas están en contacto. Por WhatsApp, 2994-160-903, 2994-2096-10, 2984-765239. Por mail, sinfronterasradiotv@yahoo.com.ar o al email neuquenproducciones@yahoo.com.ar. Comenzamos ya. Nos subimos a la ruta de la información y comenzamos a recorrer el país del interior sin fronteras. Por la ruta de la información recorremos el país del interior sin fronteras y queremos compartir y también queremos invitarte para que juntos estemos en esta carrera, en esta lucha de poder encontrarnos y preguntarte como siempre si nos querés acompañar. ¿Nos acompañás? Recorremos el país del interior sin fronteras, te mostramos nuestra página web www.farvap.com.ar, renovada en este año 2022. Todos los días en vivo desde las 8 de la mañana desde FM Cosmos 90.1 MHz y FM Sensación 89.5 MHz desde la ciudad de Neuquén capital. Recorremos el país del interior por la ruta de la información en más de 150 emisoras de radio de todo el país. Somos tu voz sin fronteras. Escuchalo, compartilo, difundilo. Vos sos el protagonista principal y nuestra meta, recuperar la República con nuestras herramientas, la Constitución Nacional, la verdad y el verdadero protagonismo, la ciudadanía. Bienvenidos entonces, Sin Fronteras en la radio, en la web y en las redes, con la conducción de quienes habla, Ricardo Huarte, un gran equipo de producción en cada una de las radios que son parte de la cadena más grande e importante de la radiodifusión argentina. Es hora de saber lo que pasa aquí y en el mundo sin fronteras. Cuando hay información, tu radio te lo cuenta. Saber lo que pasa no es una opción, es una necesidad. A esta hora, noticias sin fronteras. Nos subimos a la ruta de la información para recorrer el país del interior sin fronteras, pero esta vez nos vamos a ir fuera del país del interior. Vamos a ver cómo nos ven afuera. Argentina quiere más impuestos para los ricos y Brasil desgrava la energía. Esto es lo que hablan, lo que dicen. Compartimos el informe Sin Fronteras.
Vamos a hablar hoy de redistribución de la riqueza en nuestra región, Latinoamérica, empezando por Argentina, donde el gobierno de Alberto Fernández ha enviado al Congreso un proyecto de ley para capturar lo que llama la renta inesperada obtenida por grandes empresas a raíz de los aumentos de precios internacionales a causa de la guerra en Ucrania, precios que ya venían subiendo a causa de la pandemia. Presentando esta iniciativa, Fernández destacó que los aumentos de precios se traducen en ganancias multimillonarias para muy pocos. La iniciativa propone crear un impuesto del 15% adicional en la renta para las empresas, que en 2022 obtuvieron beneficios superiores a $8 millones o que aumentaron su margen de beneficio en más de un 20%. Sobre este asunto vamos a hablar ahora mismo con nuestro colega Alejandro Rebocio, que nos escucha en Buenos Aires. Alejandro, grandes medios y empresas parecen en su mayoría contrarios a este impuesto que ahora está en manos del Congreso, donde el gobierno peronista no cuenta con mayoría. ¿Qué perspectivas de éxito tiene esta iniciativa? Es difícil que tenga éxito porque el gobernante Frente de Todos, peronista, carece de mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado y necesitará votos de legisladores independientes para poder ser aprobado. En los últimos tiempos al peronismo le está costando mucho lograr mayorías en el Congreso. Sin embargo, a fines del año 2021 hubo una ley que incrementó el impuesto a los patrimonios altos de las grandes ricos de Argentina y se consiguió con el apoyo de diputados socialistas y de la izquierda. Y Alejandro, ¿cuáles sectores de la economía argentina serían los más afectados por este impuesto a la renta extraordinaria? El gobierno de Alberto Fernández no definió a un sector en particular, como han hecho, por ejemplo, Italia y Reino Unido con los proyectos de impuestos extraordinarios para el sector energético beneficiado por la guerra de Ucrania. El gobierno apunta a todos los sectores que hayan mejorado su margen de rentabilidad, no por un aumento de las ventas con respecto a 2021, sino por aumentos de precios. Eso abarca, por supuesto, sectores de alimentos, sectores de energía, pero también otros sectores que no están tal vez directamente relacionados con el conflicto bélico. Y con una medida como esta, Alejandro, ¿está arriesgando el gobierno un nuevo enfrentamiento con el campo como el que tuvo Cristina Kirchner y que hasta ahora Fernández ha intentado evitar a toda costa? Por ahora no parecería que vamos camino a un enfrentamiento como el que hubo entre el gobierno peronista y el campo en 2008 por un aumento de impuestos a la exportación. En este caso, este impuesto a la renta inesperada no afecta a los pequeños y medianos agricultores, sino que apunta a las 600 grandes empresas de Argentina. A su vez, de esas 600, el gobierno estima que solamente unas 300 van a mejorar el margen de rentabilidad y terminarán pagando este impuesto a la renta inesperada. Por lo tanto, no se espera por ahora un conflicto con el campo. Esta reticencia de Fernández, Alejandro, a ir a por los ingresos de los sectores más beneficiados de la pandemia y de la guerra está en la raíz de las diferencias con sus socios kirchneristas. ¿Puede esta iniciativa limar las asperezas? Yo creo que esta iniciativa de Alberto Fernández justamente busca limar estas asperezas con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, porque Cristina Kirchner y su gente están reclamando una mayor redistribución de los ingresos y de la riqueza en una economía argentina que se está recuperando de la pandemia y justamente este proyecto busca contener a esos sectores kirchneristas dentro del gobierno peronista. También hay otro proyecto que busca perseguir a los patrimonios que están de argentinos en el extranjero ocultos y también eso buscará calmar las aguas dentro de la coalición oficialista. Alejandro Rebocio en Buenos Aires, gracias. Hasta cualquier momento. Gracias a ustedes. Y las medidas que los empresarios argentinos le piden a su gobierno son las que quiere implementar en su país el presidente brasileño Jair Bolsonaro, que se propone reducir el gasto energético de sus ciudadanos con un recorte de impuestos a los combustibles para vehículos y para el gas de cocina. Una maniobra para bajar los precios precisamente a 4 meses de las elecciones presidenciales. Con este objetivo, Bolsonaro ha anunciado el envío al Congreso de un proyecto de enmienda constitucional que permita intervenir estos precios y reducir los impuestos que se les aplican. Detrás de Ignacio Lula da Silva en los sondeos de cara a las presidenciales, Bolsonaro trata desesperadamente de controlar la inflación que supera el 12% en los últimos 12 meses. Y para hablar de lo que sucede en Brasil, contamos con Marcelo Silva de Souza, que nos escucha en Brasilia. Marcelo, el precio de la gasolina es una de las variables económicas clave para cualquier presidente en busca de la reelección. ¿Qué es lo que va a hacer Bolsonaro dentro de pocos meses? ¿Cuánto hay en esta propuesta de planificación económica? ¿Cuánto hay de electoralismo? ¿Qué tal, Andrés? Una medida que fue recibida aquí en Brasil por algunos economistas que la calificaron como electoralista y poco sustentable en el mediano y largo plazo. Esto porque se trata de una medida que tendrá fecha de inicio si es aprobada por el Congreso y al mismo tiempo una fecha final de caducidad el 31 de diciembre.
y que llega justamente a 4 meses de las elecciones, cuando las encuestas manifiestan que la principal preocupación de los brasileños es la economía y en especial la inflación, que viene siendo empujada desde hace más de 9 meses en 2 dígitos por las subas de los combustibles. Y una medida que tiene un blanco claro, que es lo que hace especular con que se trata de un plan meramente electoralista, y es que el gobierno va a desembolsar entre 5.000 y 10.000 millones de dólares para compensar las arcas de los estados, de las provincias, pero con fondos extraordinarios, que no está muy claro de dónde saldrán. Algunos especulan que este dinero podría venir de la venta de Electrobras, la compañía de energía que acaba de ser aprobada su privatización y cuyas acciones todavía no se negociaron. En definitiva, se trata de un plan que muchos ven como una gran bala de plata del gobierno para intentar aliviar en el corto plazo los bolsillos de los brasileños, con un impacto desinflacionario muy claro en el corto plazo, pero que no será sustentable seguramente en el largo plazo y que va a tener un costo fiscal muy alto. Precisamente, Marcelo, las rebajas de impuestos en commodities, sobre todo durante periodos de alza de precios, suelen ser efectivamente canceladas al poco tiempo por nuevos aumentos. ¿Por qué no habría de suceder esto en este caso? Bueno, en efecto, Andrés, ese es uno de los grandes temores, de que Brasil desembolse una gran suma de dinero que va a salir de las arcas del Tesoro y que en definitiva en los puestos de conveniencia no tenga ningún impacto para los consumidores brasileños. Economistas estiman que si las condiciones actuales del barril del petróleo y de la cotización del dólar, el otro gran factor que explica los precios de los combustibles aquí en Brasil, se mantuvieran estables, podríamos ver rebajas de entre 10 y 20% en los diferentes tipos de combustibles. Pero claro, está el factor dólar, está el factor institucional en un Brasil que va a tener elecciones en el segundo semestre y que muchos vaticinan como las elecciones más tensas desde la redemocratización. Y también está claro la desconfianza del mercado, que hoy recibió esta medida como improvisada y el dólar rápidamente se disparó más de 1,5%. Esto sin duda va a tener impacto en los puestos de conveniencia, en los precios finales de los combustibles y en definitiva, si el gobierno no consigue mantener esta variable y por otro lado, si la guerra en Ucrania sigue y tal vez empeora, probablemente el Estado brasileño habrá gastado una cantidad de dinero muy importante que no necesariamente va a repercutir en un alivio para los bolsillos de los brasileños. Marcelo Silva de Sousa en Brasilia, gracias por estas informaciones. Hasta la próxima. Más información, el Banco Mundial ha rebajado su estimación de crecimiento de este año para la economía global al 2,9%, cifra claramente inferior al 4,1% que el banco preveía en enero pasado y también inferior al 5,7% de crecimiento real del año 2021. Según el Banco Mundial, la guerra en Ucrania está agravando los daños causados por los cierres sanitarios en China, las interrupciones en las cadenas de suministro y el aumento de la inflación. Se espera que el crecimiento siga siendo débil incluso en 2023. El Banco Mundial advierte que muchos países caerán en recesión y, como de costumbre, las naciones más pobres serán las más afectadas. Y de esta nueva perspectiva bastante pesimista del Banco Mundial hablamos ahora con nuestra corresponsal financiera en Nueva York, Ana Nieto. Bueno, Ana, el Banco Mundial en este informe está trazando paralelos con los años 70. ¿Qué escenario espera para la economía mundial en el marco de una analogía con una época realmente olvidable en términos económicos? Sí, bueno, la descomposición de las cadenas de proveedores, los problemas con los inventarios derivados de la COVID que aún continúan y las consecuencias de la guerra de Ucrania, sobre todo con respecto a los elevados precios de la energía y de los alimentos, abren un escenario de estanflación, es decir, de bajo crecimiento y de elevada inflación. Para muchos países va a ser muy difícil evitar una recesión, para los países de alta deuda va a ser muy difícil seguir adelante sin una reestructuración y se van a dar pasos hacia atrás en la lucha contra la pobreza mundial y contra las hambrunas, según ha dicho David Malpass, que es el presidente del Banco Mundial. Y sí, también ha trazado estos paralelos con los años 70, aunque la situación no es tan complicada como en aquellos momentos. Los precios de la energía son muy altos ahora, pero no son tan altos como estaban en aquel momento. Y también hay una diferencia, y es que los bancos centrales en este momento tienen muchísima más credibilidad que entonces, saben qué herramientas tienen que utilizar y además los balances de las empresas son más estables. Eso sí, la estanflación es una situación muy tóxica, es muy desestabilizadora económicamente, pero también políticamente y socialmente, y hay que tenerlo muy en cuenta.
Ana, y ante este complicado panorama, ¿qué receta recomienda el Banco Mundial para salir de esta crisis? Pues la primera es atender a las víctimas de la guerra en la medida de lo posible, y la segunda es tratar de rebajar las presiones inflacionistas, sobre todo en los precios de la energía y de los alimentos. En este sentido, David Malpass ha pedido que se produzcan más fertilizantes en todo el mundo, diversificar producción y también que se produzca más petróleo. Sobre todo hay un mensaje también a Estados Unidos y a México para que produzcan más petróleo, cosa que ahora mismo no está ocurriendo. También un mensaje a China: van a tener que reestructurar parte de la deuda que ha concedido en todos estos años, porque hay muchos países que no van a tener posibilidad de cumplir con el servicio de esta deuda. Ya ha suspendido pagos Sri Lanka y estamos viendo cuáles son las consecuencias de eso. También han dicho qué es lo que no hay que hacer. No hay que tener políticas de restricciones y proteccionistas, sobre todo, por ejemplo, problemas que se cierren las exportaciones de granos o de alimentos, porque eso es muy inflacionista. Ana Nieto, Nueva York, gracias. Hasta cualquier momento. No solo queremos escuchar una voz, sino todas. Para que saques tu propia conclusión. Sin fronteras. Todas las voces sin fronteras. Para llevar a usted la información que necesita. Todos los medios. Una expresión. Distintas miradas. Sin fronteras. Es hora de saber Lo que pasa aquí y en el mundo. Sin fronteras. cuando hay información. Tu radio te lo cuenta. Saber lo que pasa no es una opción. Es una necesidad. A esta hora, noticias sin fronteras. Inesperada es la renta de Cristina Fernández de Kirchner y máximo, dijo Luis Juez, el senador, con Joaquín Morales Solá en Desde el Llano. Escuchamos el informe Sin Fronteras. Senador Luis Juez, ¿cómo le va a usted? Gracias por estar con nosotros desde Córdoba. Lamento no verlo acá, como siempre, que está, y darle la mano. La primera pregunta que le quiero hacer es que, bueno, todos sabemos que hubo una nueva crisis en el gobierno y Cristina le echó un ministro al presidente. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Bueno, primero disculparme con usted y su audiencia. La verdad que saqué el pasaje con mucho tiempo de anticipación. Y es absolutamente cierto, estuve 5 horas en el aeropuerto y en definitiva a la hora que el vuelo salía no iba a llegar a Ezeiza para poder estar personalmente ahí. Bueno, pero esto es crónica de una muerte anunciada, Joaquín, lo hemos hablado en algún programa con usted ya hace mucho tiempo. Esto era predecible, un presidente sin autoridad, sin coraje, sin conducta ética, sin firmeza, sin contundencia, sin voz de mando, un presidente abatido iba a ir entregando coronel en la medida que el combate se fuera desarrollando. Creo que con Culfa terminó de entregar el último coronel propio que le quedaba, lo que muestra claramente una claudicación de un presidente que ha ido cediendo ante cada presión de Cristina. Pero lo que distingue esta baja de Culfa es el momento, la forma y el contenido, ¿no? Claramente estamos, como recién lo escuchaba yo a usted, estamos en una situación de corrupción donde hay cruzamiento de acusaciones, una más grave que otra, porque en definitiva comparto con usted el argumento, acá Culfa no es tan inocente como lo quiere presentar o como él pretende presentar, porque en definitiva el responsable del armado del pliego era él quien debía determinar claramente cuáles eran las condiciones del pliego. Y debía haberlo planteado en otro momento y no cuando le pidieron la renuncia. Estamos frente a un gobierno con un ADN de corrupción por todos los argentinos conocidos, y la verdad que a mí no me gustaría distraerme de este tema. Claramente un hecho de corrupción de magnitud, y la justicia debe actuar e intervenir con la contundencia que amerita semejante hecho de corrupción en un momento de la gravedad institucional que vive la Argentina y el mundo. Así que ojalá tengamos un poco más de luz sobre esta vergüenza que estamos viviendo los argentinos. Luis, a mí lo que me sorprende mucho es la permanente ofensiva de Cristina Kirchner sobre el presidente. Entonces, lo que yo quería, más allá de la declinación del propio presidente, que le acepta todo, ¿no? Lo que le quería preguntar es si usted cree que está en el Senado, Cristina está ahí en el Senado, que Cristina quiere la renuncia del presidente. Si usted cree que Cristina quiere la renuncia del presidente. No. ¿Para qué va a querer la renuncia si el tipo hace todo lo que tiene que, todo lo que ella quiere, todo lo que ella desea y todo lo que a ella se le antoja? Y el costo lo paga Alberto Fernández. Porque Cristina se atrinchera en el Senado, se muestra distante de las tomas de decisiones. Alberto paga absolutamente todos los costos. No creo que Cristina quiera ser presidente y mucho menos de esta forma,
porque en definitiva tiene al empleado del mes en Alberto Fernández, el tipo que hace todo lo que a ella se le ocurre. Yo no la veo con vocación a ella de sentarse en el sillón de Rivadavia y tomar decisiones. Para eso lo eligió Alberto, y por ahí cuando a Alberto se le ocurre pensar que tiene alguna cuota de autonomía, ella actúa con una fiereza per se, o a través de alguno de los tantos empleados que ella tiene, haciéndole saber al presidente claramente que la que toma la decisión es ella y él nada más que es un empleado jerarquizado, cada vez con menos jerarquía, pero un empleado al fin. ¿Qué le pareció la designación de Daniel Scioli como ministro de Producción? Cuénteme usted, que es uno de los periodistas más veteranos, con más memoria, cuénteme una de Scioli. Una buena, un acierto de Scioli. La verdad que por lo menos de Curfa podíamos coincidir o no, de hecho que disentíamos casi todas las opiniones que teníamos, y comparto con Esper que no hace falta un ministerio de la producción, tenemos superabundancia de ministerios en un gobierno que lo único que hace es derrochar plata de los argentinos. Ahora, lo cierto y lo concreto es que este hombre algo conocía del tema de la producción. ¿Qué puede conocer Scioli si lo único que manejó fue una empresa familiar y la quebró? No le conozco un acierto. Yo le pido que hagamos memoria cómo dejó la provincia de Buenos Aires, o le pido que hagamos más memoria y recordemos cómo fue como vicepresidente y cómo administró el presupuesto del Senado de la Nación. Dicen los memoriosos en el Senado de la Nación que fue la peor administración que tuvo el Senado, que recuerden algunos memoriosos senadores que llevan 3, 4 mandatos. Yo no le veo uña de guitarrero. Usted pasó parte de su vida, Luis, como funcionario de la justicia. ¿Cómo ve este proyecto que ustedes lo van a tratar en algún momento en el Senado, de ampliar la Corte a 25 miembros? Un disparate, Joaquín, un disparate, una locura. Si el presidente quiere repartir caramelos, yo le ofrezco, lo acompaño a Arcor acá en Arroyito, de la mejor fábrica de caramelos del mundo. Eso de prometerle a cada uno de los gobernadores un ministro de la Corte, es un disparate del lado que se lo mira. A ver qué provincia va a poner la ministra femenina para cumplir con el cupo. ¿Cómo se va a sortear eso? ¿Quién dice que 25 miembros son mucho más que 5 y es más importante, tiene mayor calidad y garantiza justicia independiente? Es un disparate, Joaquín, un disparate. Ahora, que no tiene sentido. No hemos podido cubrir la vacante que hace 1 año y medio dejó Hayton de Nolasco. No le hemos podido cubrir porque el kirchnerismo ha destruido todos los compromisos, todos los acuerdos. No hay forma de sentarse a discutir con el kirchnerismo porque uno sabe que en cualquier momento, uno sabe que lo va a apuñalar. Lo único que discutimos en qué momento puede ser que venga la puñalada trapera, pero no hemos podido reemplazar, no hemos podido nombrar el procurador general. ¿Se imagina llegar a un nivel de acuerdo de esta característica? Recién el jueves va a funcionar la comisión de acuerdo. No, es un espanto. Si la gente supiera que este gobierno ha hecho de la destrucción del compromiso de la palabra una bandera, es muy difícil que nos pongamos a discutir cómo van a venir y quiénes van a ser los 25 miembros que integren la Corte. Pero sencillamente es un disparate, se lo digo desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político. Analícelo de la arista que usted quiera ver, claramente es un disparate. Ahora, Luis, ¿por qué lo hacen? ¿Qué buscan con esto? Porque acá no hay un grupo de legisladores o de gobernadores, hay un grupo de gobernadores y está el presidente. ¿Por qué lo hacen? Primero porque tienen una concepción monárquica, partidaria y partidista de la justicia. Ellos necesitan, primero, instalar un tema que no está en la agenda de nadie. Joaquín, usted que debe ser un tipo muy consultado, no me imagino que la gente lo para por la calle para preguntarle por el tema de la Corte. No le importa absolutamente a nadie, no está en la agenda de ningún argentino. La gente tiene problemas mucho más simples, más mundanos, más cotidianos: la inseguridad, el hambre, la miseria, la pérdida de esperanza. Nadie me para en la calle para preguntarme por la Corte Suprema de Justicia. Segundo, porque creo que ellos están tratando de desacreditar lo poco que queda de credibilidad en la justicia argentina. Cristina tiene una enfermedad con la justicia y particularmente con la Corte. Todo lo que la sospecha Cristina o la haga tener que dar explicaciones como cualquier ciudadano común, a esta mujer le irrita. Entonces, claramente ella identifica en la Corte, donde tiene casi entre reclamos, cuestiones procesales, cuestiones de fondo y resoluciones pendientes, no menos de 50 resoluciones las Cortes que tomar con respecto a Cristina y su situación procesal de ella y sus hijos. Así que todo lo que tenga que ver con embarrar ese lugar y llenarlo de lodo, a Cristina le viene bien. Y los gobernadores aprovechan. Todos los gobernadores del peronismo, todos, escuche bien esto, Joaquín,
Todos los gobernadores del peronismo tienen en su provincia cortes provinciales absolutamente con la misma matriz, con la misma mirada, con la misma idea de concepción totalitaria y partidista que tiene Alberto Fernández y Cristina. Es un pecado de origen que tiene el peronismo. El peronismo no concibe la justicia independiente. Pero, a ver, el gobernador de su provincia, Juan Schiaretti, que es peronista, y el de Santa Fe, Omar Perotti, que también es peronista, ellos no firmaron ni estuvieron en el acto con el presidente. Pero eso no significa que en Córdoba no tengamos una corte adicta. Tiene 4 dirigentes que eran funcionarios del gobierno de la provincia. 4. Déjeme que le haga el último que se incorporó hasta hace 7 meses era ministro de Justicia de la provincia de Córdoba. No. Una cosa es lo que cacarean, es como los teros, ¿no? Cacarean en un campo y ponen los huevos en otro. Yo de ese tema les puedo contar y les puedo dar modestamente una lección. Tengo más de 30 años de abogado y conozco la justicia de mi provincia como la palma de mi mano. La justicia de Córdoba tampoco es tan... claro, si nos comparamos con la de Gilles Louis Fran, probablemente esta sea la Corte de la Haya, pero no crea que es para un desecho de virtudes, ¿no? Déjeme que le haga una pregunta. Usted está en Juntos por el Cambio, pero no es radical ni es de PRO. ¿Cómo interpreta usted estas peleas últimas entre Gerardo Morales y Mauricio Macri por la historia de Hipólito Yrigoyen? Un despropósito, una locura, una torpeza. Capaz que una torpeza del expresidente Macri de referirse de esta manera a Yrigoyen, pero una desmesura absoluta de Morales en el medio de semejante conflicto, en el medio de semejante hecho de corrupción, en el medio de semejante cimbronazo que causó la expulsión de Culfas del gabinete de Alberto Fernández, nosotros darle motivos para que los periodistas dividan en pantalla al medio y hablen de la coalición de gobierno y la coalición opositora. Hay que ser, y perdónenme la expresión, yo sé que usted es un tipo muy afecto al lenguaje educado, hay que ser muy pelotudo. La verdad, y se lo digo como en cordobés básico, hay que ser muy boludo, maestro, para justo en la semana que tenemos para pegarle con un caño al gobierno, ponerte a hablar de Yrigoyen y el otro contestarle como me parece un desatino absoluto en el que yo no voy a contribuir ni medio segundo a darle pelota. Que lo resuelvan ellos. La gente tiene otros problemas y quiere que la oposición estemos pensando en otras soluciones, no estas discusiones, como dijo usted, de hace 100 años. Acá en Córdoba nadie me paró, hoy tuve 5 horas en el aeropuerto, nadie me paró para preguntarme si Yrigoyen era populista o si este tema era tan importante para darle tanta trascendencia. La verdad, un desatino, Joaquín, un desatino absoluto. Déjeme que le haga una última pregunta. El país, lo decía yo y se lo comentaba también a Expert, el país está quedándose sin dólares, sin insumos para la industria, sin gasoil, la mitad del país está sin gasoil. ¿Cómo la mitad del interior. Ustedes en Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, el kirchnerismo se ha garantizado que siempre los problemas los suframos los argentinos del interior. En la provincia de Buenos Aires no falta gasoil, falta en Córdoba, en el interior de la Argentina. Sí, pero es la mitad del país la que está faltando. Ahí se acuerdan que somos parte del país, cuando nos falta todo. Ahora, ¿cómo ve usted la sociedad frente a todos esos problemas? Desesperada, desalentada, desesperanzada, desencantada, enojadísima, límites que solo Dios sabe dónde puede terminar este enojo de la gente. Envenenada, fastidiosa, enojada, molesta, sintiéndose discriminada. Por eso es impensado, yo no puedo creer que nosotros no estemos a la altura de las circunstancias para darnos cuenta cómo va y cómo viene el humor social. Está muy enojada la gente, Joaquín, está re caliente la gente. La gente está re caliente y tiene motivos para estar caliente. Le mienten, le roban, le sacan la plata, pagan impuestos, no tiene futuro, no tiene laburo, no tiene educación, sus chicos no pueden ir a la escuela. La gente tiene un terrible motivo para enojarse con todos nosotros. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos. Cómo administramos nosotros, cómo nos entramos al barro del kirchnerismo. Tenemos que ser muy inteligentes para darnos cuenta que el humor social se corta con una gilet. Entonces tenemos que ser muy prudentes para no entrar a ese fango inmundo en el que el kirchnerismo está acostumbrado a desenvolverse. Nosotros no somos otra cosa, entonces tenemos que actuar de otra manera.
La gente está muy molesta y tiene todo el derecho del mundo a sentirse molesta. Todas las noticias que vienen son horribles, Joaquín. Todas. Acá están los gringos haciendo colas para poder conseguir 50 mugrosos litros de gasoil para ponerle y poder llevar al campo y terminar de levantar la cosecha. Y lo primero, cuando prenden la televisión, escuchan que el presidente y el ministro de Economía dicen que ahora vienen por la renta inesperada. Inesperada es la que se chorearon estos tipos, Joaquín. Inesperada es la riqueza de Cristina, de Máximo. Inesperada es la forma en la que viven estos tipos, de una holgura increíble, que no pueden justificar porque es inesperado, porque no laburaron nunca, porque nunca pagaron impuestos, porque nunca se calentaron, porque nunca contrataron, porque nunca pagaron una quincena, nunca pagaron un salario. Eso es inesperado. Entonces, ese tipo que está 4 horas para conseguir 50 litros de gasoil, llega a su casa a la noche, prende la televisión y le escucha al presidente y al ministro de Economía diciendo: mandamos al Senado un proyecto para ir por la renta inesperada, porque esos que especulan, sepa, presidente, que no le vamos a votar un solo impuesto más a la República Argentina, mucho menos para darle la plata a ustedes que lo administran con altísimo nivel de corrupción. Y si no me cree, pregúntele a Culfas. Gracias. No solo queremos escuchar una voz, sino todas. Para que saques tu propia conclusión. Sin fronteras. Radio integrante de APAR FM. APAR FM. Asociación Patagónica de Radiodifusores en frecuencia modulada. Personería Jurídica 484. Adherida a FARVAP. Federación Argentina de Radiodifusores de Baja Potencia. Personería Jurídica 232. La verdadera pluralidad de voces. Somos los medios de baja potencia que surcamos cada rincón de toda la República Argentina. Sin la publicidad oficial, los grandes grupos de medios no serían tan grandes. La política y los políticos nos deben una verdadera ley de medios, de comunicaciones, de radiodifusión, justa, democrática y sin discriminación. Normalización ya. Ley democrática, federal, empapada de Constitución Nacional. Todas las radios unidas. www.farvap.com.ar. Facebook, Radiodifusores Patagónicos. WhatsApp 299 460 903. Mensajes 299 420 9610. Teléfono 0298 4765 239. Email aparfm@yahoo.com.ar y federfarvap@gmail.com. No se quede afuera. Cueste buscar en el dial y al final encontrarte. Noticias Esta radio mi lugar favorito, donde escucho lo que yo a vos te pido. En la radio que todo necesita, en tu radio favorita, con la música que suena dinamita. Los llamados con todo lo que pidas y la alegría que tú necesitas. Después de buscar en el dial y al final encontrarte. Noticias sin fronteras. ¿Qué cosa? Descubrí, que esta radio es mi lugar favorito y su música me lleva al infinito, porque tiene lo que yo necesito, porque lo que tú necesitas es Sin fronteras. Es hora de saber Lo que pasa aquí y en el mundo. Sin fronteras. cuando hay información. Tu radio te lo cuenta. Saber lo que pasa no es una opción. Es una necesidad. A esta hora, noticias sin fronteras. La ruta de la información nos lleva al norte de la Patagonia, a la provincia del Neuquén. Allí registraron hechos vandálicos en un pozo de bombeo del EPAS, el ente provincial de agua y saneamiento. Los funcionarios Esteban Rodríguez y Pablo Morales Dualde se refirieron al hecho. Compartimos el informe Sin Fronteras. Más allá del inconveniente principal, o uno de los que es el tema de la reposición de todos estos elementos que se han robado, estos materiales, que representa una erogación extra en lo que es la compra de materiales en sí. Tenemos la otra situación, que es una erogación, digamos, o destino de tareas extraordinarias para poder mantener el servicio, o sea, que no se vean afectados o que
se minimicen los problemas. Entonces, justamente hay que trabajar muchísimo más con camiones Vactor y desobstructores para poder mantener, digamos, succionar los líquidos, que no se ocasionen rebalses. Hay que derivar líquidos hacia otras cuencas, o sea, en sí esto, más allá de lo que es reponer todo, o sea, trae aparejado toda otra situación, una gran cantidad de trabajo extra para poder mantener el servicio en normalidad el tiempo que demande la reinstalación de los equipos en los pozos de bombeo afectados. Los protagonistas están en contacto sin fronteras. Todas las voces se escuchan en cada rincón de la República Argentina, sin fronteras. Hoy en el transcurso de la madrugada nos dan aviso el sistema de monitoreo de los pozos de bombeo que había saltado una de las alarmas de nuestros pozos. Al concurrir al lugar nos damos cuenta que sufrimos actos vandálicos en dos instalaciones de bombeo, llamada El Cañadón y el Pozo Las Lagunas. En ambos pozos se sustrajeron elementos de electrónica, contactores, arranques, todo tipo de componentes, cables, y se hizo mucho daño en la parte del tablero y lo que son tapas. Cortaron los cables de alimentación de las bombas, obviamente nos dejan sin servicio en las bombas, que acá es donde viene el mayor problema. Las bombas fueron retiradas, ahora se están trasladando al taller nuestro, donde se van a revisar para ver si algún daño en el bobinado y ese tipo de cosas. Obviamente que se repercute el servicio que prestamos, con dos pozos fuera de servicio. Y bueno, esto la verdad que estamos bastante preocupados porque hemos tenido muchos robos en este último tiempo, aproximadamente 3 robos en los últimos 3 meses. Y a principios de año tuvimos robos bastante fuertes donde dañaron no menos de 5 o 6 millones de pesos. Así que bueno, la verdad que para el servicio es dramático este tema. Y bueno, no le encontramos se está trabajando en conjunto con la fuerza policial y se contrataron alarmas, pero igualmente siguen sucediendo. No solo queremos escuchar una voz, sino todas. Para que saques tu propia conclusión. Sin fronteras. Juntos, somos la cadena más importante de Argentina. Sin fronteras. Todas las voces se escuchan en cada rincón de la República Argentina. Desde nuestro portal de noticias www.noticiassinfronteras.com y desde nuestra web www.farbab.com.ar. Los protagonistas están en contacto con todas las redes sociales y se comunican por WhatsApp 2994 160903. Es hora de saber lo que pasa aquí y en el mundo. Sin fronteras. Cuando hay información, tu radio te lo cuenta. Saber lo que pasa no es una opción, es una necesidad. A esta hora, noticias sin fronteras. En la ruta de la información seguimos recorriendo el país del interior sin fronteras. Nos vamos al noreste de nuestro país, a la provincia de Misiones. Allí el doctor Leonardo Marinelich, abogado de la familia del joven muerto por el ex ministro Orio Zavala, habla al respecto. Escuchamos este informe Sin Fronteras. Vamos a hablar con el abogado de la familia que se va a presentar como querellante. En este caso estamos con Leonardo Marinelich, que es el abogado entonces de la familia Cardoso, que es la familia de este joven que lamentablemente perdió la vida el año pasado en octubre. Bueno, Leonardo, contanos entonces novedades acerca de esta causa. Buenos días Eduardo, buenos días a toda la audiencia y feliz día. Bien, con respecto a las novedades tenemos que aclarar que aún no se le ha, a esta altura digamos del mes y del año, aún no se le ha notificado de la causa a Orio Zavala para que se presente y designe abogado defensor, poder constituirnos nosotros como abogado querellante. Lo que nos decía Eduardo también, Leonardo, es que luego de este tiempo que pasó, inclusive el inaccionar de la justicia ha sido cuestionado también por la familia, ¿no, Leonardo? Sí, así es. El inaccionar es alarmante, puesto que nuestro Código Penal establece, ¿no es cierto?, que hay un tiempo de 15 días que tiene la policía para realizar todas las averiguaciones
y atento a las complejidades que pueda llegar a tener la causa o el caso, sería prorrogable con autorización judicial por otro tanto, en estos 15 días más. Se puede entender que serían 15 días más. Es posible o es entendible que se retrase unos días más, pero no 7 meses. Esto es alarmante y esto es una, digamos, fue también lo que nos llevó a hacer público esta situación, ¿sí? Hacerla pública ante los medios. Yo charlo mucho con uno de mis clientes, digamos, que es Martín Cardoso. Él se encuentra en Buenos Aires y desde muy temprano ya estuvimos en contacto y bueno, decidimos presentarnos como querellantes viendo justamente el accionar de la justicia. Acá hay algo importante, nosotros hemos aportado o recaudado mucho más información de lo que ha hecho la justicia hasta este momento. Van 7 meses y aún no se lo cesó al ministro en el expediente penal. Eduardo, Leonardo te está escuchando. Sí. Bueno, gracias Pau. Leonardo, bueno, no me quedó claro lo que dijiste. ¿Vos ya te pudiste constituir como abogado querellante entonces? Eduardo, no, sí. Todavía aún no. Todavía no. ¿Por qué? Porque tampoco a él lo incorporaron a la causa, algo así, dijiste. ¿Cómo es el tema? Exactamente. Por un lado necesitamos realizar una autorización, un poder especial para poder constituirnos por abogados como querellantes. Sí. Esto lo establece el Código Procesal Penal. Yo tengo un poder, pero es un poder general que eso sí me permitió actuar en el orden civil, ¿no es cierto? Pero ya para constituirme como querellante necesito esa autorización. Eso por un lado. También atento a que los familiares no se encuentran en Posadas, sino podrían constituirse ellos y designarme como abogado patrocinante, que sería otra forma de poder actuar ante la justicia. Pero tampoco es que te sirve mucho o sirve apurar la causa, la constitución como querellante, porque tampoco avanza por el otro lado, ¿no? ¿Es así? Es como que está en una instancia muy primaria, digamos, la causa, ¿no? Estamos en una instancia primaria, pero alarmantemente 7 meses después de... Sí, por eso. Sí. O sea, esto es, digamos, lo que llama la atención nosotros y lo que también nos motiva a ser pública. O sea, para que quede claro, aún el juez no lo llamó al exministro. Exactamente. Yo estuve el viernes en el juzgado, estuve en fiscalía. Por supuesto que no me dejaron ver el expediente porque no estoy constituido como parte, tengo que hacerlo como querellante. Pero sí me dijeron que aún no le habían citado al exministro de Zavala para que designe un abogado defensor y para notificarlo, digamos, de la causa. O sea que ni lo notificaron de la causa, no es que no lo citaron a declarar ni nada de eso, sino que ni fue notificado todavía. Claro, exactamente. Cuando lo notifiquen de la causa, ahí va a tener que presentar abogado defensor y le van a llamar. Claro. O sea, 7 meses después, el tipo ni siquiera tuvo que presentar un abogado todavía, o sea, ni siquiera le dijeron, che, vos tenés una causa penal acá. Exactamente, así es, esto es lo lamentable. Además, desde el orden civil también nosotros hemos pedido una copia del expediente penal para que se incorpore al expediente civil y no lo podemos hacer porque ni siquiera sabemos qué pruebas ya se presentaron, se realizaron. Estamos en una nebulosa, digamos. Qué locura. Y para aclarar, Leonardo, en cualquier otro caso no ocurre esta dilación, digamos, ¿no? Es mucho más rápido. ¿En cuánto tiempo en promedio se notifica a alguien de una causa en este sentido, por ejemplo, de un siniestro vial? De un siniestro vial, y bueno, si tenemos en cuenta el código, normalmente las fechas, son 15 días que tiene la policía para realizar las evaluaciones y elevar el sumario policial. Es decir, que a partir de allí el juzgado te notifica casi inmediatamente. Estamos a lo sumo un mes, un par de semanas, pero nunca este plazo. No, es imposible que te ocurra tanto tiempo. También tendrá que aclarar cuando lo citen y se presente, tendrá que declarar, ¿no es cierto?, cuál es el domicilio real. Porque esto lo mintió o no sé, estará nervioso en ese momento, no, pero para mí lo mintió a la policía en el día, digamos, que ocurre el accidente. Da un domicilio, él le da a la policía un domicilio, que luego nosotros cuando presentamos la demanda civil, nombramos ese domicilio, denunciamos ese domicilio. Cuando el oficial de justicia va a notificarlo de la demanda civil,
el portero del edificio le dice que hace 5 años no vive ahí. Bueno, entonces, sí. También hay un retardo de justicia, digamos, por este tipo de accionar. Claro, Leonardo, y ante esta situación, ¿no existe una manera de, no sé, algún reclamo en el Colegio de Abogados o algún reclamo en el Superior Tribunal de Justicia o pedir el apartamiento del juez o alguna situación externa que obligue a que se explique o que se avance en la causa? Digo, porque se podría pedir el apartamiento por falta de... ni siquiera fue notificado 7 meses después, me parece que no es muy común esto, ¿no? Sabemos que demora la justicia, pero decirle a alguien que tiene una causa no se demora tanto. Claro, exactamente. Ustedes no están evaluando, no sé, yo no digo un jury porque la verdad que todavía no hay elementos, pero digo, alguna instancia de reclamo que sea más concreta, que no sea públicamente nada más, porque evidentemente ni le tinga, como diría Mauri, ¿no? Digo, alguna instancia de reclamo concreta en la Cámara o en el Superior o por el Colegio de Abogados, vía administrativa. Sí, lo estamos evaluando, incluso también hacia los efectivos de la policía. Yo me comunicaba, digamos, o tenía el número, ¿no es cierto?, de celular del oficial que estaba incluyendo el sumario, y le enviaba WhatsApp solicitándole que me informe cuándo iban a llevar las actuaciones y nunca tuvo respuesta. Claro. Bueno, siempre respuestas evasivas y bueno, hasta es muy raro. Es muy raro porque, bueno, si bien es alguien que tiene poder o tenía un cargo de ministro, el cargo de ministro no le da fueros, por ejemplo, ¿no? O sea, por ahí podría llegar a haber alguna explicación, si decir, bueno, un diputado, un senador, dice, no pasa que tiene fuero, de que hay que hacer otro tipo de trámite. Pero si bien tenía un cargo alto dentro del gobierno, tampoco tiene fuero ni nada, digamos, ¿no? Puede ser sometido a cualquier proceso judicial. Bueno, veremos en qué termina, Leonardo. ¿Qué pasa con esto? Eduardo, por supuesto que es así como decís, y es más, incluso, Eduardo, la sociedad espera, ¿no es cierto?, que cuando una persona, un funcionario público, tiene un hecho de estas magnitudes, que actúe con el ejemplo y que no use su situación de poder, digamos, o lo que fuese, ¿no es cierto?, justamente para dilatar los procesos de la justicia. Sí. ¿Vos creés, Leonardo, justamente que hay algo de eso acá, que hay o que él directamente o que desde algún otro sector se está dilatando o frenando la causa por ser alguien del poder o por tener poder? ¿Crees que hay alguna situación extraña desde ese lugar? Y a esta altura sí, yo creo que sí. Primero, viendo el accionar de él, porque ya el accionar de él demuestra, digamos, esa actitud, digamos, y esa deshonestidad hacia la familia, hacia la justicia, le toma el pelo a la justicia mintiendo el domicilio, no diciéndole a la policía que el seguro se encontraba vencido. Entonces, ya hay actitudes, hay conductas de él que son reprochables. Entonces, de ahí en más a que use su influencia o su posición, digamos, en la que se encontraba hasta hace muy poco tiempo para dilatar el accionar de la justicia. Claro, porque acá hay una dilación muy evidente y que incluso viene solamente desde el juez o de la fiscalía, porque la verdad ni siquiera es que tiene un abogado designado en la causa que haya frenado, porque vos podés entender que por ahí con un abogado haya provocado pidiendo, qué sé yo, no sé, algunas cuestiones, ¿no? Como se hace, pero ni siquiera intervino él como parte, ni él ni su abogado, o sea, directamente es una cuestión unilateral de decisión de tomarse 7 meses para no notificar a una persona de una causa que le notifican rápidamente en cualquier otro contexto, ¿no? O a cualquier otro ciudadano, ¿no? Exactamente, y es lo que nos obliga a constituirnos como querellantes. Nosotros hemos avanzado mucho más en el orden civil solo, recolectando nosotros las pruebas, hemos avanzado mucho más que la policía, digamos, y la justicia con todo el aparato, ¿no es cierto? ¿Y en el orden civil sí él está notificado y ya es parte de la causa? En el orden civil también perdimos muchísimo tiempo, primero porque él miente el domicilio, ¿sí? Da un domicilio que no es real. Pero ahí sí, ya evidentemente al participar ya está notificado. Ya. Sí, por otro lado también tuvimos que citar en garantía y nosotros iniciamos, digamos, las acciones también contra la compañía aseguradora. Resulta que también perdimos tiempo porque luego se presenta la compañía aseguradora a contestar esa demanda y nos dicen que no nos van a dar cobertura al siniestro porque el seguro se encontraba en pago hace prácticamente 2 meses.
Sí, bueno, ahí la compañía tiene todo, o sea, ella hace su parte, sea quien sea, dice, acá no pagaron, no le cubro, digamos, ¿no? También eso es entendible. Claro, exactamente. Pero lo que sí te sirve como antecedente para confirmar que estaba impago el seguro, que también lo hace más responsable a él y el propietario del vehículo, ¿no? Que sería el ministerio. Pero por supuesto, y es alarmante, porque él no puede desconocer como ministro, no hay alguien jerárquicamente superior a él dentro del ministerio. Él no puede desconocer que ese vehículo no tenía un seguro al día, no estaba vigente el seguro. Bueno, Leonardo, gracias por tu tiempo y vamos a ver en qué termina esto. No, por favor, muchas gracias por la oportunidad de salir a los medios y hasta pronto. Muy amable. Pau. Hablábamos entonces con Leonardo Marinelich, esperemos que toda esta situación que expresaba él en algún momento pueda resolverse y que la familia tenga al menos la tranquilidad de que la justicia actúa de manera clara. Sí, cosa que cuesta mucho creer, ¿no? Exactamente. Gracias, Paola. Feliz día, ¿eh? Gracias, hasta luego. Para vos también. Bueno, 7 meses desde que el exministro que salió hace una semana atropelló y mató a una persona en el acceso sur de la ciudad de Posadas en octubre del año pasado y todavía no le mandaron la notificación de la causa. Todavía no le dijeron, señor, usted tiene una causa penal por este hecho. 7 meses pasó. A cualquier mortal, a pie, cualquier ciudadano a pie, en un mes como mucho ya te mandan un policía ahí, aplaude, firme acá, pum, o un enviado de la justicia, ¿no? A notificar la causa, designe abogado, usted tiene una denuncia. 7 meses pasaron, ¿eh? No solo queremos escuchar una voz, sino todas. Para que saques tu propia conclusión. Sin fronteras. Es hora de saber lo que pasa aquí y en el mundo. Sin fronteras. Cuando hay información, tu radio te lo cuenta. Saber lo que pasa no es una opción. Es una necesidad. A esta hora, noticias. Sin fronteras. Tragedia en Bariloche, la ruta de la información nos lleva a la provincia de Río Negro, en el norte de la Patagonia. Tragedia en la ciudad de Bariloche, 1 muerto y 3 heridos por alud en un hotel. Escuchamos el informe y la palabra de la gobernadora Arabela Carreras al respecto. A propósito de la tragedia que enluta la ciudad, con 1 muerto y 3 heridos por este alud que se ha producido en el transcurso de las últimas horas de ayer. Y Patricio, un enorme gusto, gracias por esta deferencia para con nosotros. Te voy a dejar en comunicación con Patricia Díaz, que es la responsable de Protección Civil aquí en San Carlos de Bariloche, para brindarnos más información sobre el acontecimiento que se sufrió aquí en Villa Güinit. Muy bien, nos quedamos con Patricia. Gracias, Patricia, y feliz día, por cierto. Bueno, Elio, allí la tenemos. La primera pregunta es, ¿qué sabemos de las 3 personas heridas? Más allá de que ya se ha confirmado que quien quedó bajo el alud es un turista uruguayo, ¿verdad? Y gracias por atendernos, Patricia. No, por favor, muchas gracias a ustedes por la nota. Las 3 personas heridas están estables, están estabilizadas, y la persona fallecida, retirada, es una persona uruguaya, sí, también es un pasajero uruguayo. Una de las personas que está en el hospital, la señora del pasajero, también es uruguaya. Y nos tenemos 2 pasajeros desaparecidos, uruguayos también, aparentemente parientes de esta pareja donde falleció el señor. Patricia, estos 2 pasajeros desaparecidos que vos mencionás, ¿estaban, se sabe si estaban chequeados en estas mismas habitaciones donde sufrieron, mayormente la caída de este alud? Sí, los pasajeros que están faltando estaban en la habitación que tiene más impacto de la luz. Así que necesitamos alivianar la estructura, es decir, sacar el peso que está generando la luz sobre la estructura para poder ingresar a los equipos de búsqueda y rescate para hacer la búsqueda en esta habitación que está llena de tierra hasta el piso, hasta el techo. ¿Son habitaciones, Patricia, para tratar de ubicarnos el hotel detrás tuyo? ¿Estas habitaciones son las habitaciones que estaban como en las espaldas del hotel? ¿Daban de cara a la montaña? Correcto, son habitaciones que daban hacia la montaña, con vista a la montaña, sí. ¿Y qué pasó? Llovió mucho, tuvimos una sequía muy extensa durante todo el verano, hubo mucho desarraigo de los árboles, la lluvia de ayer fue
muy intensas, llovieron 90 milímetros en 12 horas, que es lo que llueve 4 días. Esto generó una descarga de agua por debajo de unos aviones contenedores que había en una obra que estaban construyendo arriba, y estos aviones cedieron y colapsó, y se generó una luz. Y la luz llevó todos los árboles que estaban en el camino, por lo tanto ingresaron ramas, árboles, barro y tierra al hotel. ¿Fue el único impactado, Patricia? Sí, fue el único impactado. ¿No hay otros eventos climáticos, no hay alud en otros lugares de la ciudad que hayan tenido naturalmente la magnitud y dimensión del que estamos dando cuenta, pero tampoco los hubo menores? No. En estos días no hubieron otras aludes. Hubo una alud hace muchos años, en el 2004, en una zona que se denomina la Barda de Ñereco, que también fue por una tormenta muy, muy grande que generó daños estructurales en las viviendas que estaban cerca del río Ñereco, pero en estas condiciones de ahora no hubieron otras aludes. Hubieron sí aludes pequeños en diferentes lugares, estamos en zona de montaña, es bastante común, pero no de estas características. Ahora, Patricia, ¿había forma de prever esto? ¿Crees que tuvo un impacto importante la obra en construcción que vos mencionabas de allí arriba de la montaña? Puede ser, esto es una sumatoria de factores, no es solamente un factor. Tenemos el factor climático que comentaba antes, que tiene que ver con la sequía y con la lluvia violenta que tuvimos ayer, y tiene que ver también obviamente con movimientos de tierra que se hacen y trabajos que se van haciendo en diferentes lugares de la ciudad. No necesariamente una cosa invalida a la otra, es la sumatoria de varias. Patricia, muy generosa, muy gentil por este tiempo para con nosotros. Lamentamos mucho la situación y lo que ha ocurrido allí. Deseamos una pronta recuperación de los 3 heridos que, como usted marcaba, estaban estables, ¿verdad? Nos quedamos con ese dato al final del camino. Correcto, son las 3 personas heridas están estables, sí. Evolucionando, uno intuye. ¿Sin riesgo de vida? Correcto, sin riesgo de vida en este momento, sí. Gracias, Patricia. Un saludo muy grande. No, por favor, gracias a ustedes, muy amables. Bueno, y por extensivo también el saludo para Patricio, que nos permitía justamente poder hablar con Patricio Petrini, periodista allí. Los protagonistas están en contacto sin fronteras. Todas las voces se escuchan en cada rincón de la República Argentina, sin fronteras. He venido acompañada de la ministra de Turismo, Cultura y Deporte y también de la ministra de Desarrollo Humano, que llegaron en distintos horarios a lo largo del día. Vinimos a evaluar la situación después de la caída de agua tan importante que hemos tenido. Estamos evaluando la situación en toda la región, tanto en Comayo como en Pilcanilleu, donde la ministra de Desarrollo Humano se ha detenido para compartir con los intendentes el estado de situación. Por otro lado, aquí tenemos un hecho sumamente grave que ha involucrado a turistas, algunos de origen extranjero. Un turista ha perdido la vida y 2 turistas se encuentran desaparecidos a partir de este hecho que es de público conocimiento. Así que también he venido a la ciudad para interiorizarme en el lugar de la situación. También estoy en contacto con Cancillería y también con el embajador de Uruguay, quien está coordinando la llegada de los familiares hasta el lugar, hasta San Carlos de Bariloche. ¿Quiénes son los turistas desaparecidos? ¿Está confirmada esa información? Sí, está confirmada, no tengo los nombres yo, pero han sido confirmados 2 turistas que no se conoce su paradero. En este momento se está haciendo un operativo para despejar de material la zona de la luz y allí es parte de las tareas que está coordinando Protección Civil. Gobernador, ¿usted tiene información del municipio si esta obra está habilitada? Eso está todo en etapa de investigación. La Fiscalía ya ha tomado cartas en el asunto, por supuesto ha solicitado el expediente completo de esta obra, el cual lo hizo en horas de la tarde, según me informa el secretario de Gobierno. Toda esa información será remitida en la mañana de mañana a la Fiscalía para que haga la investigación correspondiente. ¿Se pudo comunicar con los familiares de las víctimas o solamente con la embajada, gobernador? No, solamente con la embajada. Estimamos que los familiares de las víctimas llegan en la jornada de mañana, así que ya hay una
comisión para ir a recibirlos y actuar como corresponde en este caso. Gobernadora, cuando ocurren este tipo de contingencias, estas tragedias, se habla de deforestación, de urbanización sin control por parte del municipio, de la Dirección de Bosques de la provincia. ¿Usted cuál es su opinión sobre esto? A mí, mi opinión en principio es que tenemos que tener muchísima cautela. Estamos en un momento sumamente delicado. Ha ocurrido la peor de las situaciones en las que se producen pérdidas de vidas humanas. Entonces, primera cuestión es esta. Segunda cuestión, hay que dejar que la Fiscalía investigue y que la justicia haga su trabajo con los peritajes correspondientes para poder ser estrictos y exactos en la información que manejamos. Y después están, por supuesto, todos los debates que tienen que ver con lo que está pasando con el ambiente, que tiene que ver con el cambio climático que nos expone a este tipo de precipitaciones extremas muy superiores a las habituales en otros años y por supuesto la acción del hombre sobre el medio ambiente. Creo que todos estos debates son oportunos de dar una vez que hayamos dilucidado la situación actual, que hayamos atendido a las víctimas, que hayamos acompañado a los familiares de las víctimas y que permitamos que la justicia libremente lleve hasta las últimas consecuencias la investigación como corresponde. No solo queremos escuchar una voz, sino todas. Para que saques tu propia conclusión. Sin fronteras. Vamos a continuar recorriendo el país del interior sin fronteras, pero esta vez para enterarnos cómo está el tiempo en la República Argentina, para escuchar algunos consejos comerciales y enseguida volvemos en esta ruta de la información para seguir recorriendo el país del interior sin fronteras. Hola, espero que estén muy bien, un placer encontrarme con todos ustedes que están del otro lado y en esta oportunidad les vengo a contar cómo se viene el tiempo para la mitad de la semana, es decir, el miércoles 8 de junio pareciera que el mes viene bastante rápido, que ya nos estamos acercando a los primeros 10 días. Lo cierto es que la Argentina está teniendo un poco de todo, hay algunas provincias que ya viven el invierno anticipado desde hace ya varias semanas, me refiero a la Patagonia Argentina, donde nuevamente ingresa un frente frío, con la combinación de temperaturas bajo cero, va a estar bastante helado, con la probabilidad de nevadas que en un ratito les voy a estar contando, en tanto que en el resto del país, tanto el centro como el norte, aumenta la nubosidad, pero hay chances del uso del paraguas. Bueno, lo vamos a conocer a continuación. En el noreste y litoral argentino va a haber un aumento de la nubosidad en comparación a los días anteriores, más vale tintes grises, pero como vemos en pantalla, cielo parcialmente nublado, no se descarta en algún momento ver los rayos del sol. Hacia la tarde se va a tornar un poco más inestable el asunto, principalmente en la provincia de Chaco, de Corrientes, pero la máxima puede estar cercana a los 21 grados. Suman otro nuevo día de buena amplitud térmica a las provincias del centro del país y si no, miremos en pantalla lo que va a suceder. Cielo soleado a parcialmente nublado con mínimas bajas, volvemos a hablar de mínimas de tan solo un dígito, con el ambiente verdaderamente frío durante la mañana y durante la noche. Como siempre les digo, a no escatimar el abrigo, a ponerse de todo, porque las mínimas van a estar entre los 3, los 4, 5 y hasta los 6 grados, pero con una muy buena amplitud térmica que a más de uno nos roba una sonrisa. Estos valores superiores a los 20 grados hasta los 23 grados en la provincia de Córdoba, con cielo parcialmente nublado, al igual que en Santa Fe y en Entre Ríos y en el este de la provincia de Buenos Aires. Vemos un sol a pleno para el miércoles, para la mitad de la semana en la provincia de La Pampa y en el sur de la provincia de Buenos Aires. En el sur de estas dos provincias no se descarta durante la madrugada y la media mañana la probabilidad de heladas, así que a estar atentos con las plantitas. Por eso les decía, el ambiente frío durante la mañana y durante la noche, y pese a estas mínimas que vemos en pantalla, no se descarta que la sensación térmica sea incluso un poquito más baja. Damos vuelta a la página y los llevo directamente a la región de Cuyo, donde vamos a tener un cielo parcialmente nublado para la mitad de la semana, con el viento del sector norte también en esta región, mínimas de entre 3, 6 grados y máxima de hasta 21 grados.
con un repunte de la temperatura en comparación a los días anteriores para todos los gustos, porque el frío va a decir presente a la mañana, a la noche, y temperaturas un poquito más templaditas hacia la tarde, así que por eso les decía que todos pueden llegar a estar conformes, lejos del uso del paraguas, la región de Cuyo. En el noroeste argentino, principalmente hacia la tarde o noche, va a aumentar la nubosidad en el este de las provincias, pero también La Rioja, Catamarca va a tener un aumento de la nubosidad en comparación al día martes, con mínima de entre 5 o 6 grados y buena amplitud térmica, es decir, la diferencia entre la mínima y la máxima, llegando hasta los 23 grados. También esta región de la Argentina alcanzada por el viento del sector nordeste, que de momento también va a estar rotando hacia el sector este, así que bueno, condiciones estables. Donde verdaderamente parece que ya viven el invierno anticipado es en la Patagonia Argentina, y si no, el mapa habla por sí solo. Si bien vemos estabilidad en el norte con 4 grados para arrancar la mañana, muy fría el amanecer, con máximas de entre 13 y 22 grados en la provincia de Río Negro, de Neuquén. En el centro un poco más inestable con el correr de las horas y el aumento de la nubosidad. La ciudad de Bariloche, como vemos, inestabilidad, la probabilidad de precipitaciones en forma de lluvia y nevada con poca amplitud térmica, y en el extremo sur también estas mismas probabilidades, incluso alcanzando a la provincia de Tierra del Fuego. No es un dato menor el ingreso de un nuevo frente frío que va a marcar en la mitad de la semana, con la probabilidad de las nevadas principalmente en la zona cordillerana, y me quedo en la provincia de Chubut porque en el oeste, vuelvo a recargar, principalmente en la zona cordillerana no se descarta estas posibilidades de las nevadas y hay alerta amarillo por estos fenómenos. Les recuerdo que si necesitan más información, se pueden dar una vuelta por infoclima.com y seguirnos en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Como siempre, un placer, a cuidarse del frío. Muchísimas gracias. Los protagonistas están en contacto sin fronteras. Todas las voces se escuchan en cada rincón de la República Argentina, sin fronteras. Radio integrante de APAR FM. APAR FM. Asociación Patagónica de Radiodifusores en frecuencia modulada. Personería Jurídica 484. Adherida a FARVAP. Federación Argentina de Radiodifusores de Baja Potencia. Personería Jurídica 232. La verdadera pluralidad de voces somos los medios de baja potencia que surcamos cada rincón de toda la República Argentina. Sin la publicidad oficial, los grandes grupos de medios no serían tan grandes. La política y los políticos nos deben una verdadera ley de medios, de comunicaciones, de radiodifusión, justa, democrática y sin discriminación. Normalización ya. Ley democrática, federal, empapada de Constitución Nacional. Todas las radios unidas. www.farvap.com.ar. Facebook, Radiodifusores Patagónicos. WhatsApp 299 460 903. Mensajes 299 420 9610. Teléfono 0298 47 65 239. Email aparfm@yahoo.com.ar y federfarvap@gmail.com. No se quede afuera. Cueste buscar en el diario y al final encontrarte. Noticias Esta radio es mi lugar favorito, donde escucho lo que yo a vos te pido. En la radio que todo necesita, en tu radio favorita, con la música que suena dinamita. Los llamados con todo lo que pidas y la alegría que tú necesitas. Después de buscar en el diario y al final encontrarte. Noticias sin fronteras. Descubrí que esta radio es mi lugar favorito y su música me lleva al infinito, porque tiene lo que yo necesito, porque lo que tú necesitas es Sin fronteras. Cristina tiene un enemigo que odia, el periodismo. ¿Por qué se dice esto? ¿A dónde queremos llegar? Vamos a escuchar la palabra de Leuco. Lo compartimos, Sin Fronteras. Día del Periodista. Mire, para Alberto Fernández los periodistas somos los que intoxicamos la cabeza de los argentinos. Pero cuando estaba en el llano, Alberto rogaba, pedía por favor que lo invitaran a desfilar por todos los programas independientes y además aprovechaba para darle con un caño a Cristina.
Aclaro que el caño no era de ningún gasoducto, ¿eh? Hay cientos de videos que certifican esto que les estoy diciendo. Mire, bueno, para Cristina, ¿qué le voy a contar? Los periodistas directamente somos el enemigo que más odia. Para ella y Máximo hay dos clases de periodistas, sus empleados y los enemigos. Para unos tiene la billetera y para otros el látigo. Esto es así desde la génesis de ese ladri feudalismo nacido y criado en Santa Cruz. La intolerancia, el autoritarismo y la censura están en el ADN del kirchnerismo. Quieren controlar todo para siempre y que nadie los controle a ellos. Y así no funcionan las democracias republicanas. Así funcionan las tiranías nacional populistas, como las que ellos admiran y protegen, como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Esa es la verdad. Mire, los paraperiodistas K, ya sea por subordinación ideológica o por dinero, están al servicio de las operaciones y de las mentiras. Siempre lo estuvieron. Hay un dineroducto muy generoso que premia a los que se arrodillan ante el altar de Cristina y se convierten en alcahuetes. Siempre fue así. Los casos más emblemáticos fueron los de 6-7 Chorro, como los bautizó la Nata, al grupo de tareas de Diego Birz, el jefe de los pauta traficantes. Pero la lista es larga y aparece con toda crudeza en el teléfono de Roberto Barata, que ha sido el más grande recaudador de coimas de la historia argentina. Ahí lo podemos ver cuando lo detienen a Barata. Mire, en los chats que mantuvo con Julio De Vido, Barata, se observan con mucha claridad todas las maniobras tóxicas que le ordenaron hacer a los periodistas del Palo, a los que tratan como empleados. Los más importantes, sin duda, son Roberto Navarro, Víctor Hugo Morales, Raúl Colman, Gustavo Silvestre y Horacio Berbisky, entre otros. Eso está absolutamente claro. Hasta ahí sus empleados. Pero como la otra cara de la moneda, aparecen los ataques a los periodistas independientes, a los que consideran enemigos a destruir. Odian la libertad de prensa. Saben que los medios de comunicación, cuando son pluralistas y profesionales, son un dique de contención al chavismo K y a todo tipo de totalitarismo. Mire, volvieron a lo peor del pasado. Máximo Kirchner maneja esos títeres que diseminan insultos y mentiras en las redes sociales y los utiliza para vengarse de quienes se animan a criticarlo. En otra época, esas agresiones generaban algún tipo de intimidación y a los colegas menos experimentados algún nivel de autocensura. Hoy son instrumentos oxidados que disparan balas de fogueo y que hacen cosquillas apenas. Culpar al periodismo es el peor de los caminos, es sacarse de encima la culpa y eso nunca va a solucionar los dramas que estamos atravesando. El clima hostil, recién lo decía Johnny, el clima hostil que están creando contra el periodismo nos obliga a levantar la guardia. Y lo digo por todos los ciudadanos. La libertad de prensa no es un derecho de los periodistas, es el derecho que tienen todos los ciudadanos, todos los argentinos a ser informados con veracidad y a elegir qué periodistas o qué medios prefieren. Y no alcanzaría todo un programa para detallar la cantidad de agresiones y discriminaciones y aprietes al que Néstor y Cristina sometieron al periodismo. Expulsaron de los medios del Estado todo vestigio de pluralismo. Los convirtieron en unidades básicas que adoctrinan todo el tiempo. Juzgaron en una plaza pública al estilo mussoliniano a distintos periodistas, colgaron afiches con sus caras, además incitaron a los chicos a que escupieran, ahí lo estamos viendo. La verdad, delirantes e ineficientes como Axel Kicillof han llegado a decir que los periodistas somos hinchas del COVID, queremos que la gente se muera. ¿Se puede apelar a semejante bajeza? El líder judicial autoritario de todo esto, Eugenio Zaffaroni, ha sido funcionario de 2 dictaduras y dueño de departamentos donde se ejercía la prostitución. Y llegó al extremo de calificar a los periodistas que no eran de su gusto como terrorismo mediático. Otro sujeto de ese palo llegó a proponer un tribunal para juzgar a los periodistas como si fuéramos genocidas. Mire, ¿se acuerdan? La CONADEP del periodismo vomitó para bautizar su idea. También utilizaron la AFIP, los espías estatales para amenazar y tirar carpetazos contra los que no se subordinaron.
Los periodistas que amamos y tratamos de honrar este oficio no defendemos camisetas partidarias y por supuesto ningún dirigente. No somos ni debemos ser el soporte de ningún político, ni de Cristina, ni de Macri, ni de nadie. El motor que nos mueve es la búsqueda de la verdad. Nosotros defendemos valores, la democracia, la paz social, los derechos humanos, la independencia de los poderes, la honestidad, el mérito, la igualdad de oportunidades, la seguridad para trabajar y vivir con tranquilidad. Por eso le digo que con libertad se puede hacer un periodismo bueno, malo o regular. Eso lo va a juzgar la gente. Pero sin libertad lo único que se puede hacer es propaganda. Muchos creen que el principal insumo del periodismo son las noticias, y no es cierto. Nuestro principal insumo es la libertad. Por eso, entre otras cosas, amamos tanto a San Martín, porque dijo, seamos libres, lo demás no importa. De eso se trata. Feliz día a todos mis colegas, a los que no se venden. No solo queremos escuchar una voz, sino todas. Para que saques tu propia conclusión. Sin fronteras. Todas las voces sin fronteras para llevar a usted la información que necesita. Todos los medios, una expresión, distintas miradas. Sin fronteras. Es hora de saber Lo que pasa aquí y en el mundo. Sin fronteras. cuando hay información. Tu radio te lo cuenta. Saber lo que pasa no es una opción. Es una necesidad. A esta hora, noticias sin fronteras. En el Día del Periodista, el discurso del gobernador del Neuquén, Omar Gutiérrez, y saludos de la audiencia Sin Fronteras queremos compartir aquí desde nuestro programa. Por eso vamos a escuchar al gobernador qué es lo que dijo a los periodistas presentes. Queremos compartir este momento en reconocimiento y agradecimiento al trabajo diario que llevan adelante. Feliz Día del Periodista para cada uno, para cada una. Los funcionarios que nos acompañan son los que están en la ciudad, quienes no están aquí o no pudieron llegar por la nieblina que entró ayer a la tarde en Buenos Aires o porque están en gestiones en otras provincias o inclusive también como el caso del ministro de Energía que está allí en Canadá junto al presidente GIP. Así que después de todo lo que ha pasado también es una alegría poder volver a reencontrarnos y encontrarnos con cada uno, con cada una, agradecer y felicitar el trabajo del basamento del desarrollo de la democracia que llevan adelante cada uno de ustedes. En cada rincón de la provincia, la posibilidad de acercarnos, de integrarnos a partir de la comunicación. Sinceramente, muchísimas gracias y felicitaciones. Y por el coraje de empeñar el puesto desde la labor periodística al enfrentar la pandemia. Ustedes son de los que no se pudieron quedar en la casa para enviar su vida. Fueron al frente. Permitieron marcar, monitorear y controlar la evolución de la pandemia, fueron fundamentales y decisivos y fundamentales en la generación de información que nos permitió ir tomando las decisiones. Así que no tengo más que palabras de reconocimiento y agradecimiento. También reconozco que hemos mejorado, pero nos falta todavía seguir avanzando y mejorando en la requisitoria periodística, en los tiempos y en los momentos en los cuales se va necesitando determinada información. Hemos mejorado y hay tarea para seguir mejorando. Les agradezco y los felicito por todo el trabajo que se desarrolla y también por la cobertura geográfica territorial en toda la provincia. Los protagonistas están en contacto sin fronteras. Todas las voces se escuchan en cada rincón de la República Argentina, sin fronteras. ¿Y qué dicen nuestras audiencias? Que ya pasamos una tandita en el día de ayer y hoy pasamos otra tandita y vamos a ir de a poquito, ir acomodándola porque no tenemos mucho espacio para todos los saludos que nos llegaron, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este que dice: feliz día a los periodistas que difunden las luchas de los trabajadores, docentes autoconvocados de San Juan. Queridos amigos periodistas, hoy quiero saludarlos en su día y desearle lo mejor en la vocación de informar y llevar la noticia en voz, imágenes y en escritura. Feliz Día del Periodista, nos dice Iván Juárez desde Vías Argentinas en Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires. Feliz Día del Periodista.
Un saludo para todos los periodistas de Sin Fronteras, en especial a Ricardo. Mil gracias por brindar a la docencia sanjuanina vuestro apoyo e informar con objetividad. Un gran abrazo de mi parte. Marisa Ojeda, docente jubilada de San Juan. Muy feliz día. Los saludamos desde Aspur, en nombre de todo el colectivo de trabajadores y trabajadoras de la salud pública de Río Negro. Otro saludito que nos llega. Docentes autoconvocados de la Plaza Salta desea feliz día a los periodistas que difunden las luchas de los trabajadores y que sus salarios se dignifiquen. Feliz día del periodista a todos los que siempre han estado a nuestra par, a los que han mostrado la verdad, a los que nos acompañan y no nos olvidan. Feliz día del periodista y un saludo cordial a todos los trabajadores de la comunicación, les desea la Cámara de Comercio del Neuquén. Otro saludo nos dice: ante tanta desinformación, hoy saludamos a quienes trabajan por la verdad, respetuosos del derecho a la información. Marcela Campagnoli, diputada nacional de la coalición cívica ARI. No solo queremos escuchar una voz, sino todas. Para que saques tu propia conclusión. Sin Fronteras. Juntos, somos la cadena más importante de Argentina. Sin Fronteras. Todas las voces se escuchan en cada rincón de la República Argentina, desde nuestro portal de noticias www.noticiassinfronteras.com y desde nuestra web www.farbab.com.ar. Los protagonistas están en contacto con todas las redes sociales y se comunican por WhatsApp 2994 160903. Es hora de saber lo que pasa aquí y en el mundo. Sin Fronteras. Cuando hay información, tu radio te lo cuenta. Saber lo que pasa no es una opción, es una necesidad. A esta hora, noticias. Sin Fronteras. Continuamos recorriendo el país del interior sin fronteras y un tema que nos tiene a desvelo desde hace varios días. El gasoducto Néstor Kirchner. Culfas tendrá que presentarse el viernes en Comodoro Pi. ¿Qué más hay que saber? Lo compartimos, el informe Sin Fronteras. Te vas a meter en unos temas, en el tuit de Cristina, en el tema del gasoducto, en el tema de Culfas, en Rafecas llamando a Culfas. Sí. ¿Estás preparada? Sí, y en el medio de eso es una crisis alimentaria mundial tremenda y la Argentina que va en dirección exactamente contraria a lo que tendría que hacer para incentivar la producción de alimentos. La verdad que sí, está bueno que hayas enumerado cada uno de esos temas porque es increíble. Creo que en cualquier país normal todo esto que vos enumeraste quizá pasa una vez por año con suerte. Acá en 24 horas pasa todo esto que vos mencionabas recién, ¿no? Todo y más, es como que uno intenta, por ejemplo, procesar, contarle a la gente esta situación de que renunció Culfas porque denunció un direccionamiento en el gasoducto y le molestó a la vicepresidenta, que ya tenés que contar que Culfas fue, lo aplaudieron como en masa todo su equipo y a la vez llevó una renuncia de 14 páginas donde denuncia más cosas y más impedimentos y después tenés que contar que lo llamaron a declarar y así no hay tiempo de nada. Me perturba lo que ustedes estaban marcando porque las denuncias de Culfas es importante, ¿no? Se actuó muy rápido, actuó Rafecas, el amigo de Alberto, el que propuso además para ser jefe de los fiscales. Lo hace con un fiscal conocido, ¿no es cierto? Pero Rafecas confunde, Culfas confunde diámetro y confunde centímetros cúbicos, ¿no? También. También no es menor. No, claro que no. Denuncia con falta de rigurosidad. No, claro, pero a ver... ¿Y la oposición no plantea siquiera corregir eso? Lo enmarco, ¿sabés en qué? ¿Te acordás? Te acordás, digo yo, como si hubiera sido hace mucho. Hace poquito, en los 100 años de YPF, Cristina habló de desarmar una empresa en Brasil, una empresa que cuesta 1.200 millones de dólares, claro, la de laminado, y traerla acá. O sea, esos delirios, digo, el tema es la ignorancia del funcionario, digamos, cómo funciona un país y qué debieran saber los que nos están gobernando, ¿no? Se equivocan en cosas centrales. Sí, grosos errores, ahí estaba diciendo horrores, pero grosos errores.
Igual está bueno esto que marcabas, Paulino, porque estamos refiriéndonos, digo, para aquellos que no tienen por qué estar en tema, del grosor del gasoducto, ¿no? Exacto. Estamos hablaba en su momento en aquel famoso off Culfas de 31 milímetros o 33, creo que la diferencia entre lo que se produce en la Unión Europea en los gasoductos y lo que se estaba requiriendo acá en Argentina, que no se hacía en Argentina y por eso se requería lo de Brasil. Bueno, en eso está en este momento sentada esta denuncia que recibe Rafecas, ¿no? Claro, pero el pasaje tiene 36, entonces sí, está bien. No es ni 31 ni 33, pero en la oposición tampoco nadie se percató, fueron rápido a Comodoro Pi y decir, mire, este señor está diciendo que no, son 31 y 33. No, 30 y 36. ¿Cuántos? Sí, 36. Sí, yo igual no sé si cargaría las tintas sobre la oposición. No, yo tampoco, esto, ¿no? en Porque, este caso no. Digo, lo está diciendo un ministro de producción que fue desde que comenzó la gestión de Alberto Fernández Sí, hasta sí. se Está sugiriendo, está diciendo que se está redireccionando Claro. y está hablando de corrupción una vez más alguien de adentro. Sí, Techín dice yo no pagué de más. ¿no? Exacto, lo dijo Pablo Roca. Pablo Roca hoy fue taxativo, digamos. También es cierto que la obra no se hizo todavía. Lo que está diciendo es que en el área de Cristina Fernández de Kirchner direccionaron los pliegos para que finalmente fuera el único oferente. Sí. Eso lo contamos aquí hace mes y medio. Sí. Mes y medio, que Techín lo había ganado además. Sí. Mes y medio se sabe, no es ayer, ni antes de ayer, ni la semana pasada. Pero es muy fuerte que se diga desde adentro, ¿no? Creo que es fuerte. Sí, por supuesto. Lo que estoy queriendo decir es esto. Yo creo que es el estropillo generalizado de la política. Claro. Estamos anclados en una denuncia sobre la cual la falta de rigurosidad es casi la materia preexistente y sobre la cual después todo el sistema político gira. Hoy Darío Martínez vociferó contra Culfas. Hoy Aníbal Fernández dijo yo no lo hubiera escrito, no lo hubiera hecho. La propia vocera presidencial dijo no compartimos los motivos de la carta. El propio Culfas va a ver al presidente y entregársela en manos, no había ninguna necesidad a tal efecto. Está bien, pero los que están girando, básicamente, son los del Frente de Todos. Nosotros, los ciudadanos y todos los demás, estamos girando en que el gasoducto no se hace. Claro. Y que hay otro año sin gas. Sí. Sí. Te entiendo, María Laura, y entiendo el planteo. Lo que digo es que tampoco existió rigurosidad en aquellos que fueron rápidos a Comodoro Pi, tan rápido que ni siquiera leyeron. Simplemente digo, ojalá nos ordenemos y podamos leer, podamos tener cierta rigurosidad sobre la cual discutir, digamos. Está Porque bien. francamente me da la impresión que hemos entrado en una sinrazón permanente. Primero y fundamentalmente el gobierno. Primera responsabilidad máxima, el gobierno, que no está resolviendo los problemas, no está sintetizando los reclamos, no está administrando la gestión y está inerte, en el mejor de los casos, o en todos los casos profundiza los conflictos. Luego, dicho esto, cuando uno mira a la oposición, van rápido a Comodoro Pi, pero ni siquiera se fijan qué llevan. Esto es lo que estoy marcando. Está bien. Te entendimos. Hay que ser también un poco, digamos, tener un poco de propiedad en las cosas. No, es que está bien claro. y compartimos. Lo que pasa es que en escala de responsabilidades creo que es tan grande el peso que tiene el gobierno, es tan taxativo la responsabilidad final que tiene el gobierno en que hoy tengamos un país con problemas de gas, que tengamos problemas de dólares por la cantidad de importaciones que tenemos que hacer justamente por no haber terminado ese gasoducto, que tengamos problemas de gasoil. Digo que no quiere decir que uno no tenga que mirar esto que vos estás marcando bien de la oposición, pero insisto, si ponemos en la balanza, la responsabilidad del peso del gobierno es infinitamente mayor, ¿no? 9-1. Aún así, se había hecho el llamado a licitación, pero tampoco se había adjudicado bajo la época de Mauricio Macri como presidente. Fue Mauricio Macri el que instrumentó los primeros cepos, los que rigen hoy. Fue después de la PASO. También había falta de accesibilidad al dólar y ya también había sido él el que había puesto un traje a raya en el aumento de las tarifas energéticas, las había pisado, las había congelado en tren de la campaña electoral que empezó en el 2019, allá por mayo del 2019. Es decir, el gobierno profundiza los conflictos, pero no los genera todos y cada uno de ellos. Esto es lo que quiero marcar. Hay un sistema que está fracasando. Este gasoducto debió haber sido construido probablemente hace 7 u 8 años. Tampoco fue la prioridad de Mauricio Macri. No lo hizo el día 1 ni el día 2. No tuvo 4 años de mandato. Tampoco lo hizo en 4 años. Lo pensó y lo licitó, pero tampoco lo licitó. Es decir, no es que había ganado. De hecho, se están haciendo las licitaciones ahora con las demoras fruto de un gobierno que, como en tantas cosas, le cuesta hacerlas.
y cuando las hace a veces las hace muy mal. Y este probablemente sea un botón de muestra más. Pero lo que quiero marcar simplemente para matizar, y ayúdenme en esto, y en la rigurosidad, es que tenemos un sistema francamente que está muy bloqueado en la respuesta a la sociedad y en la respuesta a los problemas. Creo que de todo lo que vos dijiste me quedo con la necesidad de ser preciso, de buscar todos los datos técnicos, de dar el ejemplo, de no cometer errores, lo que la gente está esperando, ¿no? Digo, también, como vos decís en una denuncia, en cada cosa realmente hablar sobre lo que se sabe, y si no se sabe, ir y averiguar. Claro. Así como di el ejemplo eso de no se puede desarmar una empresa en Brasil y venir y hacerla acá, porque después ¿qué haces con esa empresa? Después que se hace el gasoducto, ¿qué haces con esa empresa? ¿Qué fabricas? No se puede, bien decís, cometer un error en una denuncia. Es lo que la gente está exigiendo. La gente que, como dijo Juan Mayol hace un ratito acá, está en un 80%, Paulino, Helio, muy deprimida, en un 80%. El fastidio le dio paso a la tristeza y a la depresión. Es fuerte ese dato, ¿eh? No lo había escuchado, 80%, digo, porque ese fastidio y esa depresión termina dando desgano, que es lo que peor que puede suceder en una sociedad. El fastidio, ¿no? Ahora le dio paso a la depresión, al bajón, a la resignación, también es una palabra de uso, no ya la furia, sino la resignación, la tristeza, otros que sentimientos. Además te paraliza, ¿viste? Nos paraliza en un punto muy malo, crítico, porque si te paralizás en el, qué sé yo, la algarabía, bueno, estás en un estadio alto, en algún momento vas a bajar, pero al menos estás disfrutándolo, acá no, está padeciéndose, y es una situación que se padece, efectivamente, y cuando uno mira alrededor, eso se ve de manera ya ostensible, no quiera ver, que no lo haga, pero está la gente durmiendo en la calle, está la gente llevando cartones para intentar sobrevivir, están en las marchas los chicos que deben estar en el colegio y no están allí, está la problemática de un país trabado, que le cuesta mucho ir hacia adelante, que está anclado en el peso específico del pasado y que lo añora casi, yo diría, en muchos casos, o que en otros quiere corregir lo que pasó hace 40 años y no puede con el hoy, y mucho menos pensar el mañana. En fin, es difícil, también para los que nos observan, ciertamente. Ahora, muchos de esos resultados tienen que ver con estas discusiones basadas en relatos de la que hablábamos recién, que en el fondo terminan siendo eso, ¿no? Cuando no hay rigurosidad o no hay realmente un trabajo detrás, son puramente relatos, pero que terminan afectando la vida de la gente, en donde sí impacta esta cifra que decía recién María Laura, ¿no? Yo pensaba, mientras vos hablabas, María Laura, recién de la cifra de tristeza, depresión, en un chofer de camiones que está 12 horas en una estación de servicio para tratar de cargar gasoil. ¿Cómo le puede impactar eso? ¿Cómo puede llegar a su casa? Seguramente no llega el tiempo que tiene a ver a sus hijos, a ver a su mujer. Seguramente eso le trastoca la vida, le trastoca el día. Ayer un camionero me escribió y me decía, ¿sabes lo que hacemos, Eleonora? No prendemos la calefacción en el camión para no gastar más gasoil, para ahorrar. Correcto. Eso impacta en la vida de la gente, eso impacta en la sensación de hartazgo, de depresión que marcaba María Laura. Digo, que no puedas mandar a tus hijos al colegio porque no hay gas y que digas, bueno, igual siempre lo mismo, siempre nos golpea a nosotros, no lo puedo solucionar. Sí, con todo lo que te pega en la dinámica familiar eso, ¿no? Porque hay que ocuparse, los tenés que ir a los chicos en tu casa, los tenés que atender. Exacto. Te tenés que a veces privar de ir a buscar el mango, ¿no, María Laura? Porque hay muchos que la buscan todos los días, ¿no? No solo queremos escuchar una voz, sino todas. Para que saques tu propia conclusión. Sin fronteras. Todas las voces, sin fronteras, para llevar a usted la información que necesita. Todos los medios, una expresión, distintas miradas, sin fronteras. En todo el país falta el gasoil. Las estaciones fijan cupos. ¿Qué pasa en la Argentina? Compartimos este informe sin fronteras. Es hora de saber lo que pasa aquí y en el mundo, sin fronteras. Cuando hay información, tu radio te lo cuenta. Saber lo que pasa no es una opción, es una necesidad. A esta hora, noticias sin fronteras. Aquí está Roberto Guarnieri. Roberto, gracias por esta diferencia para con nosotros. ¿Cómo le va? Bienvenido. Esto lo que está mostrando es la situación extrema por la cual están 19 provincias. Sí. 18. Estamos, la verdad, salvo la del sur, estamos todas en problemas.
¿Qué significa estar en problemas? Tradúzcame esto. Falta de gasoil. En las que mejor estamos, tenemos gasoil 5 o 6 horas por día y después no falta de combustible. O sea, llega el camión, abastece la estación y todo lo que hay... No llega completo, llega por la mitad con menos de la mitad. Llega el camión de 30.000 litros, llega con 8, 7.000 litros, abastece lo que hay en haciendo cola, se termina el combustible, hasta el otro día volvemos a esperar. Eso en esta zona. Ahora, si nos vamos más al norte, es muchísimo más complicado. ¿Qué es más complicado? En algunos lugares no hay gasoil. O sea, el chofer que duerme arriba de un camión 1 o 2 días. Sí. A la espera de poder cargar lo poco que le puedan dar para llegar a algún destino, no importa cuál. Claro, lo que pasa es que cuando se ha agudizado tanto la falta de combustible, que a lo mejor llega 7.000 litros y hay 100 camiones esperando. Alcanza para 50, 60. Entonces los demás tienen que seguir esperando otro día más. Y así se van acumulando camiones día a día. Entonces el chofer, en un viaje que tardaría 2 días, capaz tarda 4 o 5 días. Pues según donde quede varado, en un pueblo chico o una ciudad chica, por ahí tiene una sola estación de servicio, hay muchos camiones y queda varado un par de días. Entonces así sucesivamente hasta llegar a destino. Esto implica un sobrecosto para ustedes. Nosotros. Y para el país también. Y para el país también, porque al final del día alguien lo paga. Y sí, alguien lo tiene que pagar. Usted no lo puede absorber enteramente, ¿o me equivoco? No lo podemos absorber nosotros. Pero el costo en general, costo para nosotros, costo para el país, costo para los clientes. La mercadería no llega en tiempo y forma. ¿Qué mercadería es la que está teniendo problemas para ser transportada? ¿Toda en su integralidad? Toda, porque... Pero deme ejemplos concretos. Que no hay una máquina cosechadora no puede acceder al gasoil para cosechar. Eso lo tengo claro. Eso lo sabemos. Correcto. Bueno. Ahora después, ¿hay problemas con el abastecimiento a las grandes ciudades ya? No, todavía no. Todavía no, pero va a haber. Pero va a haber. Si esto sigue así, sí. ¿Cuánto tiempo? Yo calculo que en este mes, si no hay gasoil, tengo entendido que han comprado unos cuantos barcos de combustible. O sea, con esto se normalizaría. Por un tiempo alcanzaría para poder abastecer. Pero si este mes sigue así, a fin de mes se va a notar. El grano, recién estaban hablando de la soja, tiene un precio extraordinario, no lo podemos entregar porque no tenemos combustible ni para cosecharlo ni para entregarlo. Entonces, es una lástima, porque aprovechando la oportunidad, lamentablemente, no la podemos aprovechar para abastecer al país de divisas, que es lo que nos hace falta. Y otra más, no se puede sembrar para el año que viene, porque en un lado se está cosechando, en otro lado se está sembrando. Los traslados de mercadería, ¿cuál es la principal? Porque lo no perecedero, así tenga un costo, eventualmente es un costo limitado. Ahora, hay alimentos perecederos, etcétera. ¿Eso se logra transportar hoy? Lácteos, etcétera. Me mira raro. No, se logra transportar. Lo que pasa es que hoy tenemos que sacar bien la cuenta antes de salir a donde vamos. ¿Y eso cómo es? Según los kilómetros que hacemos, lo que tenemos que gasoil cargar. Salimos con los tanques llenos y vemos si podemos llegar a destino. Hay transportes que agarran y no hacen viajes más largos de la autonomía que tienen. Tenemos autonomía para 800, 900 kilómetros, hacemos viaje. Para tener una autonomía de 800 kilómetros, ¿cuánto tiene que cargar? Normalmente el camión gasta entre 35 y 40 litros los 100 kilómetros. O sea que tiene que cargar en ese contexto 250 litros. Para hacer 1.000 litros, para 1.000 kilómetros, precisamos 350, 380 litros de combustible. ¿Cuál es la capacidad de carga de un camión? Con los que vienen de fábrica, camiones grandes, 600 litros. 600. Por eso cuando dicen que les venden hasta 50 litros en la mayoría de todas estas provincias, es poco y nada. Cuando nos venden 50 litros no se puede mover, porque si vamos y llegamos a un 120 pueblo, kilómetros, no más claro, que eso. Llegamos a un pueblo que es chico, que a lo mejor tiene una sola estación de servicio y no le llega el gasoil en tiempo y forma, más vale esperar otro día más, cargar otros 50 y hacer más kilómetros y llegar a una estación de servicio grande. Pero no se termina todo ahí, Paulino, con lo que no hay gasoil y se acabó. Todo lo que nos acarrea. La gente en la calle, nuestra gente, tirada en la calle inútilmente, no podemos abastecer. Los choferes. Por eso los choferes, choferes tirados en la calle. No podemos abastecer al mercado como tiene que ser, la pérdida de clientes, porque viene un cliente para hacer un viaje, no puedo porque no llegué. No llegué con el otro, todavía no puedo salir con otro. Ya viene otro y me lo saca. La hacienda, para hacer un viaje de hacienda hay que pensarlo bien cómo se hace y a dónde se va. Porque si nos quedamos con la hacienda a mitad de camino, ¿qué hacemos? Nada. Bueno, entonces... Es un disparate, definitivamente. Es un disparate. Después, el problema es que somos nosotros, porque los países vecinos, todos tienen.
No hay crisis en ningún otro lugar. La crisis puede existir, es cierto, el abastecimiento, pero de este tipo no. Nunca. Hasta que yo sepa, como ahora, o no. ¿No hay comprensión en las autoridades? No. El único más, ¿cómo podría decir? La lucecita de esperanza más grande que tuvimos fue la de Mansur, que dijo que iba a comprar combustible, había la plata. Sí, pero dijo en 48, 72 horas está resuelto, lo dijo el jueves pasado y hoy es. Bueno, démosle unos días más, a lo mejor basta que aparezca, no importa, un día más, un día menos, después hay que distribuirlo. Pues si aparece el barco, después hay que llevarlo a las provincias también. Pero esa es la lucecita de esperanza que tenemos, para que todo vuelva a activarse. Ahora usted viene marcando esto desde hace 2 meses la escasez. Sí, 2 meses, más de 2 meses. ¿No lo escucharon en tiempo y forma? No. Esa es la preocupación nuestra. Y nosotros tendríamos... Parece que el gobierno va por reacción y por detrás de los problemas, que no anticipa. Bueno, eso en como en tantos otros, digamos, pero en este particularmente, ¿o me equivoco? No, para nada. Por eso nosotros nos gustaría participar de una mesa de diálogo que nos escucha. Nosotros tenemos, nuestra federación tiene 43 cámaras en todo el país. Tenemos 55 años de vida. Todos hemos sido camioneros y somos transportistas ahora. O sea, tenemos experiencia, podemos aportar algo, aunque sea que nos escuchen para ver que no ocurran estas cosas. Pues ya esto se veía venir hace 60, 70 días atrás. Entonces lo interesante sería que no tomen, no digan lo que nosotros decimos, no lo tomen. Pero que al menos nos escuchen. Claro, que nos escuchen para tomar, no solo en estas decisiones, en todas, en general. ¿Están consiguiendo repuestos en tiempo y forma? Bueno, eso quedó atrasado porque ya... porque esto es más urgente, parecería. Más urgente. Claro. Un repuesto lo atamos con alambre y podemos seguir en algunos casos. Las cubiertas no se consiguen tampoco. Ahora aparecieron un poquito más, pero estuvimos luchando casi un año sin cubiertas. ¿Y todavía no hay cubiertas? No hay la cantidad suficiente. ¿Y se pagan precio, cuánto? El doble de lo que vale. ¿El doble? De lo que valía anteriormente de que faltara. O sea, hace un año. Un año. ¿Cuánto vale una cubierta un camión? Y hoy vale más o menos 180.000. De 130, 140, la más barata, 180, 190. ¿Un transporte cuántas cubiertas utiliza un camión? Con acoplado. 18, 20 cubiertas. ¿Cuánto vale un camión hoy, más o menos? No tiene precio. Hoy no hay precio. ¿Cómo no tiene precio? No tiene precio porque no hay camiones nuevos a la venta. ¿Cómo no hay camiones? Hay muy pocos camiones, no tenemos. Porque camiones. Las fábricas no están pudiendo producir porque no tienen insumos, les falta algo. Los insumos nuestros tampoco tenemos. Si tiene un camión electrónico, se le rompe algo, y bueno, hay que pararlo y esperar que venga. O sea, lo que le puede pasar a un automovilista con un vehículo nuevo, etcétera, en algún tema vinculado a la electrónica, también lo padece usted en el camión. Sí, lo padecemos nosotros en el camión. Y si llega a romper el camión, hay que esperar que venga el repuesto, no sabe cuándo, no se sabe lo que sale tampoco hasta el último momento. Entonces estamos viviendo un problema muy grande. O sea, tenemos problemas con los repuestos, problemas con los neumáticos, problemas con el gasoil para que pueda funcionar. Tenemos problemas con la posibilidad de comprar y renovar el capital que es el camión. No se puede. No tenemos. Hay muy pocos camiones. Normalmente ni le pregunto entonces por la infraestructura, las rutas que transitan, los caminos que van. Eso ya ni lo tenemos en cuenta. ¿Y es grave? Es gravísimo. Es gravísimo porque no tenemos... para los camiones que hay hoy en día no hay una infraestructura. ¿Qué significa que para el camión de hoy en día no hay una infraestructura? Los camiones son unos camiones buenos, grandes, potentes, y las rutas no están preparadas para todo este tipo de camiones. Hay autopistas, sí, pero no hay la cantidad suficiente como para recorrer todo el país. Entonces, nosotros vamos mejorando en la calidad de camiones, queremos ir en el parque automotor, queremos mejorar, vamos mejorando de a poco todo, pero nos encontramos, hoy no se vende nada. Pero nos encontramos después que nos ponemos en una ruta que hace años que está, pero muchísimos años que está igual. Quiero conversar con usted un tema siempre bruticante, que es que la Argentina tiene un sobrecosto en logística porque no aprovecha los ríos, porque no utiliza barcazas para transportar puertas adentro, lo que podría hacerlo a un menor costo a través de ello, porque no utiliza el servicio ferroviario, pese a que hay servicio ferroviario en casi todas las provincias. El Belgrano Carga unifica 14 provincias, une 5 pasos fronterizos, pero tiene los problemas que ya conocemos, etcétera, en términos de velocidad, más allá de las mejoras que se le han hecho en los últimos 6-7 años. La pregunta millones, alguien dice, Moyano presionó y entonces más del 90% de la carga va por camión, porque Moyano lo quiso para tener más afiliados, etcétera, y por eso no se desarrolló ni el ferrocarril, ni tampoco el transporte fluvial. ¿Es cierto o no? Yo pienso que no, porque no se ha desarrollado porque lleva mucho dinero, mucha inversión el ferrocarril. Y manejado el ferrocarril, lo tienen que manejar privados para que sean rentables, porque
Nosotros el camión lo hacemos rendir porque estamos nosotros arriba del camión. O sea, estamos todo el día con el transporte. En este caso, bueno, yo no estoy, están mis hijos, pero andan todo el día atrás del cliente, del chofer, del camión, que no se rompa, no se pare, que llegue en tiempo y forma con el ferrocarril. Hay que tener así para que el ferrocarril rinda, llegue en tiempo y forma. Entonces ahí va a empezar a rendir, y no como ahora que lo tenemos que bancar nosotros. Con el subsidio. Transporte, claro. Nosotros el transporte de carga terrestre lo banca porque de los impuestos que nos sacan de gasoil nosotros se subsidia el ferrocarril. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Compiten con nosotros y lo solucionamos al... Dicen que el costo es mucho mayor, mucho más oneroso, mucho más caro transportar. ¿Es cierto eso literalmente? Por ejemplo, dicen, hacen los plasmas con alicientes impositivos y otras cosas, el ensamble de no sé cuántas de productos tecnológicos en Tierra del Fuego, pero después vienen en camión a la Ciudad de Buenos Aires, por lo tanto, lo que ahorran en un lugar después lo terminan... No. ¿Hay mito o realidad de eso? Eso es mito. El transporte nosotros llevamos toda la culpa de todo siempre. Y en este caso vamos a terminar teniendo la culpa nosotros. Por la falta de combustible, acuérdese que dentro de unos meses las cosas que se puedan encarecer es el transporte. Subió el combustible y es el transporte. Nosotros nunca fuimos formadores de precios. Para nada. Para nada. Nosotros hicimos... Además es un mercado harto regulado en muchos sentidos y después altamente competitivo en otros. Competitivo, totalmente. Por donde se lo mire, digamos. Por 2 pesos el cliente los cambia. Está bien, cada cual busca su beneficio. Entonces tenemos que competir muchísimo entre nosotros mismos. No hay forma de unir al transportista porque somos miles. FADEA tiene más o menos 4.400 empresas, de las cuales el 75% son pymes familiares. ¿De hasta? De hasta 4 o 5 camiones. ¿Cómo hacemos para unirnos todos? Es casi imposible. Aparte, las necesidades son distintas, en una provincia, en otra. Hay un espectro tremendamente grande como para unir el transporte y cobramos una tarifa y seguimos Lo último, ¿están con rentabilidad o están en la línea de flotación de costos? Hoy no sabemos cuándo ganamos o cuándo perdemos, porque la presión impositiva que tenemos, el combustible que salimos a hacer un viaje y no sabemos cuánto terminamos pagándolo, no sabemos si vamos a ganar plata en ese viaje, empatar o perder, porque si en combustible lo pagamos en sobreprecio como está, de entre 200 y 220 pesos. ¿Eso lo están pagando hoy? En algunos lugares sí. 200 pesos, lo que vale 140, 130. 120 y pico, 130. O sea, casi el doble. Sí, casi el doble. Pero hay gente que lo tiene que pagar porque tiene que cumplir. Hay contratos que cumplir en algunas empresas y hay que llegar a destino y hay que pagarlo. ¿Cuánto hace que se bajó el camión? Y hace un montón de años ya. Sí. ¿Y cuánto estuvo arriba de un camión? Yo no estuve mucho arriba de un camión, tuve la suerte de estar casi siempre abajo, arriba del camión, alterné mucho. Trabajaba y andaba arriba del camión, bajaba, siempre tuve camiones a cargo, transporte, entonces andaba un poco en el camión y un poco me bajaba, me ayudaba mi señora en esa época a darle viaje a los fleteros que iban en bicicleta, les llevaba y ahí arrancamos con mi señora. Gracias. No, por favor, gracias a usted. Espero que todo esto sea parte del pasado rápido. Pronto, que Mansur tenga razón y llegue pronto el combustible y sea historia y volvamos a trabajar, que nos hace tanta falta. ¿Lo llamó Mansur? No, para nada. No. ¿El presidente? No. ¿La vicepresidente? No, político ninguno, no hemos hablado con ninguno. Tenemos ahora... ¿Secretario de Energía tampoco? No, Energía nos vimos, la última vez que lo vimos hace 70 días. Nosotros recién tuvimos una reunión con todos los presidentes de Cámara y bueno, surgieron algunas ideas que nos gustaría ir a decirle lo que pensamos para ver si podemos salir un poquito de este atolladero, aunque sea. Hasta la próxima. Gracias. Muy gentil y suerte. No, por favor. No solo queremos escuchar una voz, sino todas. Para que saques tu propia conclusión. Sin fronteras. Radio integrante de APAR FM. APAR FM. Asociación Patagónica de Radiodifusores en frecuencia modulada. Personería Jurídica 484. Adherida a FARVAP. Federación Argentina de Radiodifusores de Baja Potencia. Personería Jurídica 232. La verdadera pluralidad de voces. Somos los medios de baja potencia que surcamos cada rincón de toda la República Argentina. Sin la publicidad oficial, los grandes grupos de medios no serían tan grandes. La
La política y los políticos nos deben una verdadera ley de medios, de comunicaciones, de radiodifusión, justa, democrática y sin discriminación. Normalización ya. Ley democrática, federal, empapada de Constitución Nacional. Todas las radios unidas. www.farbap.com.ar. Facebook, Radiodifusores Patagónicos. WhatsApp 299 460 903. Mensajes 299 420 9610. Teléfono 0298 47 65 239. Email aparfm@yahoo.com.ar y federfarbap@gmail.com. No se quede afuera. Es hora de saber Lo que pasa aquí y en el mundo sin fronteras. cuando hay información. Tu radio te lo cuenta. Saber lo que pasa no es una opción, Es una necesidad. A esta hora, noticias sin fronteras. Rentas inesperadas. ¿Qué es? ¿Y a quiénes alcanza el proyecto de ley? Compartimos este informe sin fronteras. Bueno, a ver, si te deja tranquilo, ni vos, ni Silvina, ni yo, ni el resto de los que estamos acá vamos a tener que pagar nada. Digo, no deja de ser un dato menor, ¿no? Claro, no somos personas jurídicas, no somos una compañía y no tenemos ganancias por más de 1.000 millones de pesos. Empezando por ese lugar, así que estamos exentos, diríamos. Bueno, a ver, vamos a ver de qué se trata, un poco lo dijo el ministro. A ver, el proyecto no está todavía, el texto de la ley. Sí dio algunas precisiones. Me da la impresión a mí de que lo que se hizo ayer fue también un poco tratar de retomar la iniciativa luego de lo que pasó el fin de semana y el viernes, ¿no? Con el tema de Culfas que siguió anoche, digo, con la carta del ministro y demás. Bueno, era volver a tomar la iniciativa sobre un proyecto que ya se venía hablando hacía tiempo y que había sido impulsado por el propio Guzmán y que el cristianismo lo apoya, que no es tampoco un dato menor. A ver, empresas que tienen ganancias imponibles superiores a los 1.000 millones de pesos anuales, lo que dijo el ministro, vamos avanzando, son las alcanzadas, por supuesto, el margen de ganancia en el año 2022 debe haber sido superior al 10%, ganancia contable, seguimos avanzando. Otro de los elementos que tiene es, como otra opción, es que el aumento del margen de ganancia en 2022 en relación al 2021 haya sido de al menos el 20%. Ese es otro aspecto que va a incluir el proyecto de ley. Y seguimos para adelante. La alícuota que se va a aplicar es solo a la porción de la ganancia neta imponible mayor en términos reales que la del 2021. Recuerden que hoy existe el ajuste por inflación, o sea, no es una ganancia nominal, porque nominalmente, obviamente, a ver, los salarios nuestros o de cualquier trabajador han aumentado, no sé, un 30, un 40, un 50, un 60. Ahora, si uno lo descuenta la inflación, por ahí verá que al que le aumentó un 40% del salario, en realidad, en términos reales se le redujo. Bueno, esto se mide en esos términos, en términos reales, a valores constantes, como se les llama. La alícuota va a ser del 15% y es parte del impuesto a las ganancias, como un extra, va a ser por única vez. ¿Cuánto se va a recaudar? No se sabe todavía. ¿Cuántas empresas estarán alcanzadas? Bueno, y el ministro dijo más o menos el 3% del universo de empresas. Habrá que ver cuáles son. Nosotros, creo que ayer decíamos, podía llegar a ser Arcor, quizá Aceitera General Dehesa, digo, por citar algunas de Córdoba, pero habrá que ver. Lo que está claro es que son aquellas que hicieron utilidades, obtuvieron ganancias, no por inversiones, no por mayores ventas y demás, sino porque, bueno, justamente están metidos en un rubro que, bueno, tuvo un aumento exponencial en sus valores producto de la guerra, incluso de la pandemia también y demás cuestiones. Así que veremos cómo sale el proyecto, insisto, y veremos si sale. ¿Por qué digo esto? Porque no tienen los votos asegurados. El Juntos por el Cambio ha dicho que no lo va a votar, que no quiere más impuestos, aún de este tipo, aún a aquellas empresas que hayan tenido ganancias extraordinarias, pese a que hay países como Italia o como Inglaterra que lo han aplicado. Pero hay que ver si tienen los votos el oficialismo para que salga en el Congreso. Por lo pronto entra por diputados, después al Senado, se votará y, bueno, veremos si le alcanzan los votos. Y por supuesto,
las entidades empresarias haciendo cola, pegándole al proyecto, diciéndole que es más presión fiscal, que es una doble imposición porque ya pagan ganancias, entre otras cuestiones. En esos términos está planteado el proyecto que ayer salió a defender el presidente y el ministro Martín Guzmán. No solo queremos escuchar una voz, sino todas. Para que saques tu propia conclusión. Sin fronteras. Hasta que hemos llegado y hemos recorrido en esta ruta de la información el país del interior sin fronteras, y queremos compartir y también queremos invitarte para que juntos estemos en esta carrera, en esta lucha de poder encontrarnos y preguntarte, como siempre, si nos querés acompañar. ¿Nos acompañás? Recorremos el país del interior sin fronteras, te mostramos nuestra página web www.farbap.com.ar, renovada en este año 2022. Todos los días, en vivo, desde las 8 de la mañana, desde FM Cosmos 90.1 MHz y FM Sensación 89.5 MHz, desde la ciudad de Neuquén capital. Recorremos el país del interior por la ruta de la información en más de 150 emisoras de radio de todo el país. Somos tu voz sin fronteras. Escuchalo, compartilo, difundilo. Vos sos el protagonista principal y nuestra meta, recuperar la República con nuestras herramientas, la Constitución Nacional, la verdad y el verdadero protagonismo, la ciudadanía. Te esperamos. Difundilo, compartilo. Hasta siempre. Buenos días, Argentina. Buenos días, República. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el horario que nos esté escuchando en algún rincón de la República Argentina. Nos subimos ya a la ruta de la información para recorrer el país del interior sin fronteras. Una creación de Neuquén Producciones para la Federación Argentina de Radiodifusores de Baja Potencia, FARBAP, y la Asociación Patagónica de Radiodifusores de Frecuencia Modulada, APAR FM. Todo lo que hay que saber sin fronteras. Recorremos el país del interior. En la conducción, el periodista Ricardo Huarte. En los controles, musicalización y puesta en el aire, Tito Huarte. Y todas y cada una de las operadoras y los operadores que toman la señal desde www.farbap.com. Saludamos a quienes nos acompañan desde el portal de noticias www.noticiasinfronteras.com. Dirección, Marisa Noemí. Producción, Rocío del Pilar. Comercialización, Luz Marisa Luján. Y a todo el equipo de producción que desde La Quiaca a Tierra del Fuego y desde el mar a la cordillera hacen posible este programa Sin Fronteras. Síganos en la web o en las redes Facebook Radiodifusores Patagónicos, en nuestra fanpage Sin Fronteras Radio TV. Súmese al grupo de Facebook Noticias Sin Fronteras. Suscríbase a nuestro canal de YouTube Sin Fronteras Radio TV. Síganos en Instagram Sin Fronteras Radio TV y en Twitter @sfronteras. Participe desde cualquier rincón del país del interior. Los protagonistas están en contacto. Por WhatsApp 2994 160 903, 2994 20 96 10, 2984 76 52 39. Por mail sinfronterasradiotv@yahoo.com.ar o al email neuquenproducciones@yahoo.com.ar. El país del interior sin fronteras.